Muy buenos días. Quiero saludar, por cierto, al senador Castro presente, vendría en camino los otros senadores, y al Contralor General de la República, que está por Zoom, entiendo, ahí veo su imagen, así que muy bienvenido, Contralor. Gusto saludarlo. También de la Contraloría, entiendo que viene alguien más. Había una persona acá, entiendo, me dijeron de la Contraloría. Muy bien. Si gusta, se sienta allá, si quiere. Perfecto. Por cierto, saludar al director general de Agua, don Rodrigo Sangüesa, y su asesor, don Oscar Recabarren, del Ministerio de Obras Públicas. Está también Stefano Delgado y Sebastián García, entiendo. No sé si llegaron, pero en fin. Vamos a comenzar en comité, para no esperar más. Como ustedes saben, la tabla de hoy es conocer las conclusiones del informe final de la auditoría que elaboró justamente la Contraloría General de la República referida a las acciones desarrolladas por la DGA en relación a la protección, conservación del recurso hídrico entre los años 16 y 20, particularmente en lo que se refiere a monitoreo de las zonas de restricción y prohibición. Todos sabemos que estamos en una situación de escasez hídrica hace ya más de un decenio y es muy indispensable la actuación de la Dirección General de Agua. Sin más, le voy a ofrecer... muy bien, senadora Proboste, vamos a dar inicio formal. Senador Bianchi, adelante. Bien, entonces podemos dar inicio formalmente. En nombre de Dios, la patria y los recursos hídricos, se inicia la sesión. Vamos a ofrecerle la palabra, entonces, como le estaba diciendo, al Contralor para conocer las conclusiones final de esta auditoría. Esto lo pidió expresamente la senadora Proboste, así que con mucho gusto saludamos su llegada y la del senador Bianchi. Contralor, tiene usted la palabra. Muy buenos días, Presidenta, y por su intermedio aprovecho de saludar a todos los integrantes de la comisión, a los senadores y senadoras que forman parte de la comisión también. No sé si se me escucha claramente. Sí, se gracias. escucha perfectamente. Bueno, en primer lugar, Presidenta, quisiera agradecer esta oportunidad para nosotros como Contraloría de poder exponer en la comisión. Quiero decir que me hubiese gustado estar presente, pero en realidad hace ya varias semanas tenía previsto estar en Coyhaique porque hace rato que no hacía una visita regional acá a esta región y por eso estoy por la vía telemática. Sin embargo, hay una colega mía presente en la sesión, Catalina Venegas, que tiene un informe que nos hubiese gustado también compartir con los senadores y con las senadoras miembros de la comisión que hicimos en otra área de la propia Contraloría y que es complementario de este informe, que se refiere sobre todo al gasto que se ha hecho por el Estado en materia de recursos hídricos. No sé si ya lo tienen en su poder. Nos acaban de entregar, se refiere a esto, exacto. Exactamente. Cada senador y senadora lo tienen. Perfecto. Que yo creo que este informe es bien relevante también porque lo hizo otra división, que es la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, y que pone un contexto desde el punto de vista también de lo que hace la Contraloría en relación a la información financiera del Estado, es decir, de los recursos públicos en materia de recursos hídricos. Es el gasto público, entonces creo que es un contexto importante para esta sesión. Y también quisiera decir, a propósito de este informe en particular por el cual se nos invitó a la sesión, que es un informe que efectivamente se hizo respecto de la Dirección General de Aguas, que el foco estaba puesto en la fiscalización, y si uno quisiera decirlo de manera muy simple, uno debería decir, bueno, la fiscalización en realidad tiene un espacio de mejora, evidentemente, sobre todo desde el punto de vista de la oportunidad, pero en esta ocasión, independiente y complementariamente de esa conclusión general que uno pudiese decir hay que fiscalizar más y hay que fiscalizar más oportunamente, y nosotros entendemos que la DGA hoy día sí está en eso, también quisiera decir que sobre todo el informe apunta a lo que uno, por lo menos desde el punto de vista de la Contraloría, denominaría como el ambiente de control, es decir, cómo se monitorea, cuáles son las herramientas que existen y si se están usando o no para que exista ese ambiente de control, en este caso respecto del buen aprovechamiento de los recursos hídricos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que también el informe tiene conclusiones que van son mucho más que puntuales respecto de casos específicos donde hubo una tardanza mayor o menor desde el punto de vista de una fiscalización y apunta más bien a lo estratégico, en el sentido de, bueno, hay un monitoreo, se usan las herramientas, hay una coordinación entre el nivel regional y el nivel nacional, y en ese sentido me parece, como vamos a ver, que
que las conclusiones del informe son mucho más relevantes. Y si me permite, Presidenta, me gustaría poder proyectar una breve presentación que habíamos preparado con el equipo. Sí, por supuesto, puede compartir Gracias. pantalla. Gracias. Entonces, ahí estoy compartiendo la pantalla. Me parece que ya Sí, debería estarse viendo. sí, ahí se ve. Perfecto. Bueno, entonces este informe, que es el motivo de la invitación, es el informe final 265 del año 2021. Y este informe en realidad ya tiene un tiempo porque fue entregado el primer semestre en junio del año pasado y por lo tanto ya estamos en la fase de seguimiento. Por lo tanto, en cuanto ya tengamos el informe de seguimiento, también podríamos actualizar lo que está dicho en este informe. Esta fiscalización está dentro de lo que se denomina la estrategia de la Contraloría para el periodo 21-24. Esta estrategia tiene 3 ejes. Hay un eje que es innovar, otro que es conectar y otro que es impactar para contribuir a la buena administración con información objetiva sobre el uso de los recursos públicos. Y aquí hay 2 objetivos específicos que están muy relacionados. Primero, entregar información útil para la toma de decisiones de la administración. Y en segundo lugar, priorizar un control transversal en áreas de alto impacto, promoviendo el desempeño eficiente del sector público. Normalmente, y perdone que haga una pequeña digresión, Presidenta, por su intermedio de la Comisión, pero normalmente los planes estratégicos a veces como que en el sector público uno se olvida de por qué hace las cosas. Nosotros en esta gestión de la Contraloría hemos tenido 2 planes estratégicos, este es el segundo plan estratégico y este es el que orienta la actuación de la Contraloría. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué la Contraloría hace una fiscalización amplia desde el punto de vista del monitoreo y fiscalización en materia de recursos hídricos? Bueno, está precisamente porque este es un sector de altísimo impacto y muy relevante. Y eso está precisamente en el informe que ustedes tienen en sus manos. Si uno ve el contexto hídrico mundial, se da cuenta de que estamos en una situación que es realmente preocupante. Hacia el año 2030, según dicen las Naciones Unidas, vamos a tener una situación tal de estrés hídrico que más de 700 millones de personas van a tener que ser desplazadas, es decir, lugares del planeta donde ni siquiera va a poder ser posible vivir si es que no se hacen inversiones o no se toman medidas a tiempo, y ya estamos muy encima, obviamente, para tomar esas medidas. Y si uno ve el mapa mundi, simplemente se da cuenta que los colores más oscuros dan cuenta de mayor estrés hídrico, y Chile está dentro de los países con mayor estrés. No estamos en la situación de países desérticos, como los Emiratos o Kuwait, o como Arabia Saudita, pero sí estamos muy cerca de eso y la situación no hace sino empeorar. Sobre todo si uno considera el déficit hídrico que tenemos, que va entre un 65 y un 75%, y si uno lo lleva a lo formal, se da cuenta de que hoy día, o al momento de este informe, eran 144 comunas las que están bajo decreto de escasez hídrica. Es decir, en que el Estado ya formalmente ha reconocido que estamos en una situación de muy fuerte estrés hídrico. Este informe también va al gasto, y aquí, Presidenta, por su intermedio, me quisiera quedar solo con el punto 3, porque uno normalmente en el sector público lo que dice es: no tengo recursos para hacerlo, no tengo recursos para cumplir mi cometido. Pero si uno considera el gasto ejecutado en el sector hídrico en su conjunto, se da cuenta que la ejecución del 2021 es solo del 91,1%. Es cierto que hubo una situación de pandemia el año 21 y por lo tanto la ejecución en general bajó, pero en realidad uno ve que hay un delta dentro de esos 691.000 millones, que era lo considerado como gasto hídrico en general. Hay un delta bastante grande que uno pudiese decir, bueno, ahí hay recursos que a lo mejor si se reubicasen hubiese permitido realizar, por ejemplo, un mejor monitoreo. Asimismo, este informe da cuenta del catastro de los derechos de aprovechamiento de aguas, y uno ahí puede ver más o menos cuántos son los que se han otorgado. Son 188.092 derechos de aprovechamiento de aguas entre el año 30 y el 2021, y ahí está también la división entre los usos. Por un lado el riego, 45.961, y por otro lado el uso doméstico y saneamiento y bebida, que son 23.952. Y luego, desde el punto de vista de las zonas de escasez hídrica y el número de comunas que están cubiertos, uno ve ahí que la que puntea es la región metropolitana de Santiago, prácticamente toda la región, Valparaíso, Coquimbo y así sucesivamente. Eso entonces respecto del informe. Este es el contexto entonces que nosotros queríamos poner. La Contraloría siempre está realizando estudios a través de sus distintas áreas. Este es un informe que hizo la División de Contabilidad y Finanzas Públicas, así como se han hecho otros también en distintos sectores relevantes.
Ahora, respecto del informe. El informe tenía el objetivo que aparece allí señalado, cuáles son las acciones que ha hecho la DGA desde el punto de vista de la protección y conservación de los recursos hídricos en el periodo de tiempo que ahí se señala, que es un periodo de 5 años. Y luego, si se han hecho mediciones y controles por parte de la DGA respecto del monitoreo en las fuentes superficiales y subterráneas, examinar además los recursos y medios de que dispone la DGA, la prontitud y oportunidad en que se usan para poder adoptar medidas de protección de los recursos y además si ha hecho las acciones de fiscalización que corresponden. Y acá las observaciones se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, observaciones desde el punto de vista del control interno, es decir, cómo se controla por parte del propio servicio que se cumplan con sus objetivos y el mandato legal que tiene. Y luego ya viene efectivamente la materia auditada, es decir, el zoom respecto del monitoreo mismo. Ahora, del punto de vista del control interno, el resumen que nosotros hacemos es no muy favorable, por lo menos no al momento en que se emitió el informe, sobre todo porque había una falta de consistencia entre la información que se tenía, porque eran datos incompletos o contradictorios, y que impedía que fuera un buen ejercicio de las funciones por parte de la DGA. Por lo tanto, no existía información útil para los directivos para poder tomar decisiones. Ahora, la fiscalización se realiza a nivel, y ahí estoy en el segundo punto y en el tercer punto, se realiza a nivel regional. Sin embargo, lo que detectó el informe es que hay una falta de, podríamos decir, de un control centralizado y estratégico desde el punto de vista de cómo se ejerce esa fiscalización por parte de las direcciones regionales. Y eso normalmente uno esperaría que fuera por lo menos de acuerdo a una especie de plan o un programa que exista y que permita esa coordinación, ese actuar coherente. Sin embargo, la respuesta habitual que recibimos fue que acá había una delegación de esa facultad y por lo tanto en realidad esto estaba en manos de las regiones. Ahora, esa delegación no impide el control jerárquico y tampoco impide que haya responsabilidad desde el punto de vista del jerarca respecto de lo que se está haciendo a nivel regional. Entonces, a nosotros nos parece, en primer lugar, que hay, por así decirlo y en términos muy resumidos, una dicotomía entre lo que está haciendo el nivel regional, que no tiene una coherencia con lo que pudiese estar ordenando o pudiese estar planificando o programando el nivel central. Y luego hay algunas cosas que también son muy llamativas, aparte de los retrasos desde el punto de vista de las fiscalizaciones, que dice, por ejemplo, en relación con las multas. Aquí hay una observación específica del punto de vista de la comunicación que tiene que haber entre la DGA cuando cursa una multa y quién tiene que cobrar la multa, que es la tesorería. Entonces, pero evidentemente si la DGA no remite los antecedentes a la tesorería no puede ejercer las facultades de cobro que tiene para poder efectivamente garantizar que haya sido eficaz la multa. Y esa es una dicotomía que también se detecta que se encuentra en el informe. No hay tampoco una información general, es decir, la DGA en su momento, habría que ver cómo está el seguimiento ahora, no fue capaz de entregarnos una información general y sistematizada respecto de cuál es el estado de las resoluciones que imponen multas. Si están pagadas, si están recurridas, si están pendientes, si están archivadas. Esa información, desgraciadamente, no la tenemos. Ahora, desde el punto de vista ya del examen mismo de la materia, aquí voy a ir punto por punto y el esquema es cuál es el deber que tiene la DGA y luego si se cumplió o no. En primer lugar, desde el punto de vista de la planificación del desarrollo del recurso hídrico. Aquí hay que recordar que hay una norma, que es el artículo 299, letra A del Código de Aguas, que establece que le corresponde a la DGA planificar el desarrollo del recurso en las fuentes naturales de recursos hídricos, por cierto, para poder formular recomendaciones para su aprovechamiento y además adoptar medidas, sobre todo de prevención y evitar el agotamiento de esos acuíferos. Entonces, lo primero es que acá nosotros lo que detectamos fue que no existen instructivos o procedimientos generales que definan mecanismos y acciones para poder realizar esta planificación del desarrollo de los recursos hídricos. La respuesta, a su vez, frente a esta observación que recibimos fue: eso no es así porque nosotros hacemos esta planificación a través de los denominados planes estratégicos de gestión hídrica. Sin embargo, cuando uno hace, como se dice ahora, el doble clic sobre ese instrumento, por lo menos a febrero del año 21, nos encontramos con que respecto de las 101 cuencas, solo había 2 planes de gestión de los recursos hídricos
o de gestión o plan estratégico de gestión hídrica que estaban publicados y que abarcaban en total 3 cuencas. Es decir, de las 101, podríamos decir que estaban solo el 3% estaba cubierto. Y había otros que estaban en proceso de publicación o en ejecución o en proceso de licitación. Por lo tanto, el total de las cuencas que estaban, por así decirlo, en algún momento cubiertas eran 58, pero hay 43 que no estaban cubiertas de ninguna manera. La DGA informó que el año 2022 iba a tener cubierta el 71% de las cuencas y que el año 2030 iba a estar cubierto a través de estos planes todas las cuencas, todas estas 101 cuencas. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema lo ya he dicho, o sea, en el sentido de que el 2030 podríamos decir es como un deadline un poco tardío, porque a esa fecha la situación de estrés hídrico, por lo que se proyecta, va a ser mucho más fuerte y el estrés hídrico en Chile va a ser mucho más alto, por lo menos de acuerdo a lo que dice el Instituto Mundial de Recursos respecto de nuestro país. Ahora, del punto de vista del monitoreo de los recursos hídricos en áreas de restricción. Y aquí de nuevo, ¿cuál es la obligación? La DGA hace la declaratoria de zonas de prohibición y zonas de restricción. Y esto evidentemente que es dinámico, porque va a depender del ciclo hídrico y de cuál es la situación hídrica que exista. Y eso hace que, por lo tanto, los listados vayan variando. Se pueden declarar nuevas áreas y lo ideal sería que salieran áreas de esa situación. Pero eso tiene una incidencia directa, como se imaginan, en el otorgamiento de nuevos derechos de aprovechamiento o derechos provisionales de aprovechamiento en esas áreas. Y eso debería basarse en la información que uno tenga respecto de cómo se comporta un determinado acuífero. Y eso, por lo tanto, para poder hacer esto, para, por ejemplo, otorgar un derecho provisional en un área que está restringida, es necesario saber y monitorear cuál es la situación que tiene ese recurso hídrico, ese caudal, para poder determinar si es posible la explotación o no y qué calidad tienen esas aguas. Entonces, el problema que nosotros encontramos es que aquí no existía un programa de monitoreo en estas áreas ya declaradas como de restricción. Y por lo mismo, la Contraloría ordenó que se realizase un sumario por parte de la DGA, el cual entendemos que durante el año pasado se decretó y que debería estar avanzando. Ahora, sobre lo mismo también nosotros detectamos que hay una demora en las declaraciones de estas zonas de prohibición. Es una facultad que tiene, como había dicho, la DGA de declarar la prohibición de nuevas explotaciones en un determinado acuífero. Por lo tanto, no se pueden constituir nuevos derechos de aprovechamiento. Y uno esperaría que con la información que se tiene, si el acuífero, por ejemplo, ya está agotado, la zona de prohibición fuera lo más concomitante posible en su declaración respecto de esa información con que se cuenta. Es decir, la declaratoria se basa en un informe técnico que tiene una fecha y por lo tanto esa actuación debería ser lo más oportuna posible. Sin embargo, y aquí está la observación, que es el último punto, la DGA no actuó con la celeridad requerida para asegurar esa protección. Es decir, se tenía la información, pero se siguieron solicitando derechos u otorgando eventualmente esos derechos a pesar de que se tenía la información del agotamiento del recurso. Entonces aquí tengo algunos ejemplos. En esta tabla uno ve, por ejemplo, el sector, la declaración de zona de prohibición y luego con la fecha y luego la observación que hace la Contraloría. Entonces, por ejemplo, en el sector llanos de Algarrobal y La Jaula y llanos de Chacritas y Las Campanas en la región de Atacama, la declaratoria es del año 2018 a través de la resolución 24. Sin embargo, ya del año 96 se tenía la información de que la demanda, es decir, lo solicitado, superaba el volumen sustentable. Entonces, fue todo ese periodo de tiempo en que se siguieron solicitando derechos, a pesar de que había información en que ya desde el 1996 el volumen de recursos estaba ya comprometido. Luego en la región de Antofagasta, en el Salar Punta Negra y Milac, la declaratoria es también del 2018. Perdón, Contralor, una pequeñísima interrupción porque ahí no me quedó claro. Usted dice, entiendo, en estos sectores se solicitaron derechos, pero ¿fueron entregados o no? Esa es la duda que no aparece claro en su cuadro, porque me queda claro y creo que es importante para hacer ahora la interrupción porque después vamos a ver más en general todo lo que usted está explicando. Entonces, bien puntual saber si efectivamente fueron entregados. Entendemos que usted está diciendo que hay una lentitud, digamos, en las demoras para declarar las zonas de prohibición, pero quiero saber si fueron entregados esos derechos. Sí, se fueron entregados, senadora, porque el otorgamiento de derechos es un procedimiento reglado
y por lo tanto, mientras no esté declarada la zona de provisión, no hay ninguna causal legal para denegar ese otorgamiento. Entonces, por regla general, claro, evidentemente puede haberse denegado alguno, pero por regla general se otorgaron los derechos. Ahora, efectivamente habría que hacer aquí el link con cuántos derechos se otorgaron en ese periodo, a pesar de que se tenía la información, pero que no hubo declaración, por lo tanto la DGA no tenía la herramienta para cerrar la llave, por así decirlo, del otorgamiento de derechos. No sé si me expliqué, senadora. Sí, está clarísimo, gracias. Gracias. Bueno, en la región de Valparaíso, por su intermedio, Presidenta, en La Vinilla, en Casablanca, Lo Orozco, que es todo ese sector que ustedes cuando van al Senado, si es que no están en la región, pasan por ahí, en el sector Lovalle y Los Perales. La declaratoria es del año 20, del 2020. Ya el 2014 se tenía el informe sobre que ya estaba superado el volumen sustentable del recurso. Y luego en una zona muy sensible, que es la cuenca de los ríos Petorca y Ligua, el año 2018 fue declarada la zona de prohibición, pero ya se contaba con la información del informe técnico en el año 2014. Entonces eso, por ejemplo, hace que, si usted mira esta tabla, por su intermedio, Presidenta, la tabla 8 que está en el informe, que es un informe bastante largo, está en la página 52, uno ve, por ejemplo, cuál es el acuífero, que es Petorca, el río Petorca, luego el volumen sustentable por metros cúbicos en los distintos sectores. Por ejemplo, si usted toma el primero, es 1.387.000 metros cúbicos por año, pero la demanda era, es decir, lo solicitado, 5.300.000 y fracción. Entonces, y así sucesivamente, hay números que son mucho más altos, pero esto da cuenta en el fondo del estrés hídrico al que estaban sometidos los acuíferos al no utilizarse las herramientas que prevé el propio ordenamiento. Ahora, y como yo decía al comienzo, para nosotros lo importante de este informe, aparte del tema de la fiscalización, porque siempre la fiscalización uno puede decir, bueno, llega tarde porque ya se produjo el hecho, pero el problema está en, como decía, el ambiente de control, y ese ambiente de control lo da el monitoreo. Y para eso existe en el Código de Aguas la obligación de crear una red hidrométrica nacional que debe llevar adelante la DGA. Y esta red supone estaciones de monitoreo, estaciones de control que midan la cantidad, la calidad de los niveles de agua, tanto superficiales como los subterráneos, de los glaciares, de las nieves, etc. Entonces, de las 101 cuencas, hay 25 donde no había ningún monitoreo por parte de esta red hidrométrica nacional. Aquí son cuencas tanto continentales como que estén en islas. Ahora, esta cobertura de la red en áreas de restricción o en áreas de prohibición es limitada, es decir, no es que uno no puede decir que la red, a pesar de que tener algún tipo de monitoreo, no es que cubra toda la cuenca necesariamente. Y el problema que también se detectó es que no había un plan por parte de la institución de poder tener una especie de procedimiento ya formalizado que permita actualizar, mantener, sustituir, renovar esa red en los lugares donde existe. Y eso no está establecido, por lo menos no estaba establecido en un instrumento formal. Entonces, para finalizar, antes de terminar, a nosotros nos parece muy importante porque, en el fondo, para poder adoptar decisiones es necesaria la información, pero si no se monitorea, no se va a tener la información y, por lo tanto, lo que se va a producir es que una cosa va a ser el nivel sostenible de uso del acuífero y otra cosa va a ser lo que se solicite. Mientras no se cierre el acuífero, lo que vamos a tener es más estrés porque va a haber una mayor cantidad de solicitudes respecto de ese acuífero. Entonces, comentarios finales. Brevemente, el contexto es malo, evidentemente. La situación de escasez hídrica es real. Nosotros hemos vivido lo que se ha denominado una mega sequía, sobre todo en el sector central. La prueba está en cómo se han ido desplazando muchos cultivos hacia sectores más al sur en nuestro país, y esto está comprobado así a nivel mundial por las propias Naciones Unidas. Hay 144 comunas en Chile que están afectadas por algún decreto de escasez hídrica, y eso supone reforzar la fiscalización, el plan de fiscalización y instrumentos estratégicos para que haya un monitoreo continuo respecto del uso de los recursos. Entonces, el informe, en su momento, lo que dio cuenta es de esa falta de consistencia, de datos incompletos y de contradicciones que existen en
y tal vez de descoordinación entre el nivel central y el nivel regional en el ejercicio de las funciones de fiscalización por parte de la DGA. Y eso hace que no se puedan adoptar por el regulador, que en este caso es la DGA también, que no se puedan adoptar las decisiones para poder garantizar el uso sostenible de esos recursos. Eso es lo que teníamos preparado, Presidenta, por su intermedio. Y obviamente que quedamos disponibles si es que hubiera preguntas. Muchas gracias entonces al Contralor General de la República. Quiero consultarle, bienvenido senador Latorre, quiero consultarle a los senadores y senadoras si desean formularle ahora preguntas o les parece que escuchemos a la DGA que pudiese hacer su presentación o descargos, como quiera ser, y después hacemos las observaciones. ¿Contralor, usted va a permanecer? Sí, Presidenta, sí, voy a permanecer. Pero solo quisiera decir lo siguiente, que en el fondo no es que yo quiera acá ponerme como en una contraparte de la DGA, solo quiero decir que hay un proceso de seguimiento que no está cerrado y por lo tanto es posible que las observaciones que nosotros hemos planteado en el informe estén en vías de solución producto del seguimiento y las medidas que está adoptando la propia DGA. Entonces tampoco quiero decir, esta es una foto, como le digo, de un informe que se cerró en junio del año pasado. Eso solamente para que quede bien claro en términos de que probablemente a lo mejor la DGA tiene cosas que ya están actualizadas. Sí, creo que lo que usted señala es muy importante. Entendemos igual que todo esto fue en relación a la protección y conservación de los años 16 y 20. Obviamente hay un seguimiento y probablemente ahora cuando escuchemos a la Dirección General de Aguas va a haber, me imagino, una serie de medidas o nos van a comentar, digamos, acciones que se están tomando, que eso puede efectivamente contrarrestar lo que usted ha señalado. Sin embargo, quiero reiterar, ahora que está la totalidad de la comisión, con los senadores y senadoras presentes, señalar la importancia que tiene escuchar esto. En una situación como la que estamos viviendo de escasez hídrica, el rol que juegue la Dirección General de Agua, entre otras instancias, pero creo que es clave el que juega la Dirección General de Agua, y además hay que contemplar que además tenemos dos instrumentos nuevos, por llamarlo así, que es el Código de Agua por un lado y la Ley Marco del Cambio Climático, que de alguna manera también inciden incluso como instrumentos supuestamente para una mejor gestión. Bueno, dicho aquello, entonces queda claro, este es un informe muy relevante que agradecemos desde ya al Contralor su presentación y le vamos a entregar la palabra entonces al Director General de Agua, a don Rodrigo Sangüesa. Tiene usted la palabra. ¿Se escucha ahí? Sí, con el micrófono está prendido ahí. Perfecto. Buenos días. Por su intermedio, señora Presidenta, agradecer esta invitación a los senadores y senadoras de esta comisión. La verdad de las cosas que lo planteado por el señor Contralor en el informe número 265, efectivamente ahí hay una serie de observaciones que están planteadas en términos de fiscalización, en términos de los tiempos de seguimiento y principalmente la administración del recurso hídrico. Es importante señalar que en el periodo en el cual se enmarca la auditoría efectuada a la Dirección de Aguas, entre el 2016 y el 2020, ya el año 2018 hubo una modificación a la ley, una modificación que se enmarca justamente en los procesos sancionatorios y que están orientados al tema de fiscalización, materia que hoy día, desde el propio Ministerio y también desde la DGA, hemos fortalecido esta unidad de fiscalización en términos de contar con mayor dotación de personal en regiones, que nos permitan justamente abarcar más el territorio y hacernos cargo también de todo, por ejemplo, las infracciones o ilegalidades que se van suscitando en él. Tenemos una planificación a junio de este año en la cual debiésemos aumentar la dotación de fiscalizadores a nivel nacional, pero no solamente en temas de sanción y aplicación de multas, sino también en los procesos de fiscalización en temas medioambientales y también en los seguimientos para las organizaciones de usuarios. Es decir, aquí la materia de fiscalización que está mandatada a la Dirección de Aguas tiene un amplio espectro donde efectivamente nosotros tenemos que ejercer nuestras facultades. La invitación de hoy a esta comisión en particular se señalaba referente al monitoreo para las zonas de áreas de restricción y prohibición que también fueron allí indicadas por el Contralor. Y sobre eso se basa, ¿cierto?, la presentación que nosotros vamos a hacer ahora. Me interesaría saber cómo exponemos la presentación que envíe vía correo. Sí. Tiene dos posibilidades. Se conecta por Zoom
computador y la toma de acá. Yo creo que eso es más factible. En todo caso, los senadores la tienen en sus pantallas, así que Ya, se está perfecto. viendo. Así que puede... Para- Ahí está. Ahí está. ¿Le hacemos pasar de acá? Súper. Va corriendo ahí por la flecha. Ya. Muy amable. Y hacia atrás. Sí. Sí, Contralor, usted lo ve, ¿verdad? ¿El informe? Ah, ya. Sí, sí veo la presentación, Presidenta. Muy bien, Gracias. muchas gracias. Ya. Bueno, la presentación de la Dirección de Aguas en esta ocasión se basa en particular, ¿cierto?, al monitoreo de las áreas de restricción y prohibición, que fue el objetivo por el cual fuimos invitados a esta comisión. Tal como señalé, las indicaciones del informe de Contraloría para nosotros fueron un levantamiento, ¿cierto?, de bastante alerta respecto de cómo veníamos trabajando como Dirección de Aguas. Creemos que es una tremenda oportunidad la que en las materias que allí se indican debemos trabajar y en las cuales hoy día ya nos hemos hecho cargo. Mostrar quizá la siguiente lámina que el objetivo de la auditoría efectivamente fue revisar cuáles han sido las acciones desarrolladas por la DGA en relación a la protección y a la conservación de los recursos hídricos. Y cuando hablamos de esto, hablamos de todas las áreas, en definitiva, de la DGA. Esto es fiscalización, el Departamento de Conservación de Recursos Hídricos, también el Departamento de Administración de Recursos Hídricos, las áreas de fiscalización, entre otras. El periodo auditado entre enero del año 2016 y junio del 2020, como señalé hace un instante, el año 2018 con una importante modificación en términos sancionatorios, por lo tanto, desde el 2018 hasta la fecha, los procedimientos de fiscalización en particular ya tienen un manual sobre el cual se ha trabajado, un manual que hoy día estamos en proceso de actualizar, atendía a la modificación de abril del año 2022, en la cual nuevamente se habla de mayores sanciones, mayores atribuciones a la DGA en materia de fiscalización, pero en particular a la administración del recurso hídrico. Y en esto quiero ser enfático en el sentido de que, por ejemplo, el Manual de Normas y Procedimientos de Recursos Hídricos del año 2004-2008, hoy día es una herramienta técnica que a través del Departamento de Recursos Hídricos hemos ido actualizando y adecuando cada uno de los capítulos disponibles en ellos para efectos de el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento, los procesos de regularización y las otras permisologías que en esa materia abarca este manual. El objeto de esto es justamente hacerse cargo de los nuevos mandatos que el Código de Aguas nos exige, esto es la sustentabilidad de los acuíferos, la sostenibilidad de las fuentes superficiales. Sobre, y en particular del informe de Contraloría, el preinforme fue ingresado el 29 de octubre del año 2021. En enero del 2022 se hizo una respuesta a este preinforme y finalmente el informe de auditoría nos llega a nosotros de CGR, nos llega el 17 de junio del año 2022, informe al cual existe ya una respuesta oficial de parte de la Dirección de Aguas en términos de cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de estas brechas que han sido levantadas. Brechas que hablan, por un lado, en el caso de fiscalización, de esta relación en particular con la Tesorería General de la República para efectos del control del pago de patentes por no uso o de las multas que son sancionadas y a su vez de los procesos en los cuales la DGA aplica multas o sanciones para el seguimiento y control, de tal forma de conocer efectivamente de los expedientes a los cuales hemos emitido alguna sanción, esta sanción es efectivamente pagada, ¿cierto? Y cuál es el seguimiento de esto que tenemos que hacer. En el caso de fiscalización en particular es importante señalar que hemos realizado un trabajo mancomunado con la actual jefa de fiscalización, un trabajo que está estrechamente relacionado con la programación en regiones y donde año a año nosotros estamos haciendo planes de fiscalización, es decir, de todas las materias que son fiscalizables y en particular de hoy día en las cuales el código nos mandata, realizamos un levantamiento de estas nuevas facultades, establecemos cuáles son los planes de acción de fiscalización para el año y sobre esto se instruye a las direcciones regionales.
Cabe señalar que las denuncias o los procesos sancionatorios, recordar que pueden ser de dos partes, vía denuncia presentada por un tercero, un particular, o bien denuncias por oficio. Siempre en todas las regiones, sobre todo en las autoridades regionales, entiéndase los alcaldes, los delegados, los seremis, recibimos inquietudes de poder aumentar la facultad de fiscalización, tener más personal en terreno, y sobre eso mismo es lo que planteé dentro del presupuesto del año 2023, y efectivamente ya desde el año 2022 hemos aumentado la dotación de fiscalización en regiones, lo que nos permite llegar a un mayor territorio en cada una de estas. En particular, en la materia de la protección de los sectores hidrológicos de aprovechamiento común, en la gráfica que se muestra ahí, a la fecha, esto es enero del 2023, a nivel nacional tenemos 642 sectores hidrológicos de aprovechamiento común definidos. A diciembre, cabe señalar que la región de Aysén, este es un trabajo que se empezó a realizar en noviembre del año 2022 y que ahora en enero logramos establecer 105 nuevos sectores acuíferos en esta región. Nos queda todavía pendiente la región de Magallanes, en la cual hoy día estamos trabajando. De estos 642 sectores acuíferos, 442 de ellos se encuentran abiertos. ¿Abiertos qué significa? Que no tienen ninguna limitación al uso, es decir, no están definidos como zonas de prohibición o restricción, lo que significa que todavía existe disponibilidad del recurso hídrico para otorgar nuevos derechos de aprovechamiento en condiciones de derechos definitivos. Y en particular, en lo que se refiere a áreas de restricción y prohibición, a diciembre del 2022, tenemos 98 sectores hidrológicos definidos como áreas de restricción y 102 sectores en zona de prohibición. La tabla siguiente que se puede visualizar allí muestra que durante el periodo auditado, entre los sectores de área de restricción anteriores al año 2016 y hasta el 2016 habían solamente 83. Durante el año 2017 al 2020 se generaron nuevas 10 áreas, finalizando el año 2022 con 98 áreas de restricción. Por lo tanto, esto muestra que en estricto también la Dirección de Aguas dentro de este periodo ha trabajado en el avance de revisar cuál es la disponibilidad de estos sectores. Es importante señalar que la definición de un área de restricción es la situación antes de declarar un área de prohibición. Esto quiere decir que cualquier área de restricción, en particular, verificadas las condiciones de sustentabilidad y de disponibilidad de los derechos de aprovechamiento o del volumen para otorgar, se transforma en una zona de prohibición. Una zona de prohibición en la cual los volúmenes sustentables efectivamente dicen que han sido superados, ¿cierto? Y que esto nos permite traspasar una zona de restricción a una zona de prohibición. Dentro de las observaciones que planteó el Contralor, en particular en los sectores acuíferos de la quinta región, también es importante señalar que los derechos de aprovechamiento hasta antes del año 2022, abril del 2022 en particular, existen procesos de regularización que en fase administrativa terminan con un informe de la Dirección Regional que se emite a los tribunales correspondientes. Muchas veces lo que ha sucedido es que tribunal, aún así, con informe en contrario respecto a la situación de regularización, el tribunal correspondiente informa de manera positiva y termina otorgando estos derechos de aprovechamiento. Y cuando uno hace nuevamente el balance, nos encontramos con situaciones donde el volumen sustentable ha sido superado. En algunos casos ha resultado ser evidente. Tenemos datos de aquello, también constituciones, ¿cierto?, de derechos de aprovechamiento. Por ejemplo, donde el SAC también reconoce, a través del artículo 5º transitorio, derechos de agua, en algunos casos, sin informe previo de la DGA. Y en particular, señalar que desde el año 2013 existe una suerte de convenio con el SAC, en el cual el perfeccionamiento de los derechos que vienen de las parcelaciones CORA, ¿cierto?,
el SAC emite un informe a la DGA para que la DGA establezca cuáles son las tasas de equivalencia, de tal forma de no afectar ni los recursos superficiales disponibles y establecer cuáles son las tasas o las equivalencias correspondientes a esas acciones o regadores. Similar situación en el tema de los acuíferos. En la lámina siguiente se puede ver la zona de prohibición, señalar que una zona de prohibición es una medida que permite proteger la sustentabilidad del acuífero y que, a diferencia del área de restricción, esta se declara cuando la disponibilidad está completamente comprometida. Es decir, la DGA otorgó o calculó un volumen sustentable, calculó un volumen extraíble, que es la sumatoria de los derechos definitivos más los provisionales que eventualmente se puedan entregar, y cuando este volumen total es superado, ¿cierto?, o llega a su límite, se declara una zona de prohibición. Hasta el año 2016, 74 zonas definidas. A fines del 2022, 102 sectores en prohibición. Y en particular, sobre lo planteado respecto al monitoreo de estas zonas, para áreas de restricción, a las 98 definidas a diciembre del 2022, tenemos 52 áreas con algún monitoreo. Esto significa una estación, un pozo construido dentro del sector que permite tener antecedentes de los niveles de extracción, de los niveles freáticos dentro de ese pozo y dentro de ese acuífero. Y áreas sin monitoreo, 46. Y en el caso de las áreas de restricción en particular, de los 102 sectores acuíferos definidos, hay 45 de ellos que están sin un monitoreo en particular. Señalar que esto solamente se refiere a las zonas de sectores acuíferos de aprovechamiento común en relación a la observación que plantea también la Contraloría respecto a al monitoreo, a la situación de las cuencas superficiales donde no existe monitoreo. También hoy día, y en respuesta al informe de Contraloría, hemos planteado un plan de trabajo en el cual nos vamos a hacer cargo de esta tarea, construyendo dentro del periodo 2023-2025, poder completar, ¿cierto?, con al menos una estación de niveles o estación meteorológica o fluviométrica en cada una de las cuencas que no tienen algún monitoreo. También es importante señalar que existen cuencas en la zona austral de Chile donde la accesibilidad a los puntos de monitoreo o hacia donde tienen que ser instaladas estas estaciones requieren de una logística diferente. Y requieren de una logística diferente no solamente para la instalación de la estación, sino que también para su conservación, para su real monitoreo, ¿cierto? Y que en definitiva esta estación esté entregando los datos que realmente nos permiten hacer gestión del recurso hídrico. También me parece del todo importante y qué bueno que la Contraloría haya traído esta presentación respecto del gasto público, ¿cierto?, en materias de aprovechamiento o de monitoreo o de cuánto se gasta el país en temas de recursos hídricos. Señalar que, y la gráfica es bastante relevante, en el periodo auditado, entre el 2016 al 2020, recién el año 2020, la División de Hidrología triplica su presupuesto en materias de conservación y mantención de la red hidrométrica. Los primeros 4 años prácticamente se construyeron estaciones, se avanzó en la conservación de estas, pero ya desde el año 2020 en adelante se hace un salto importante en cuanto al presupuesto destinado en particular a la mantención y al crecimiento de las estaciones y al monitoreo tanto superficial como subterráneo en el territorio chileno. Y aquí también es señalar importante que en la gráfica en barra lo que se muestra es que el año 2021 y 2022 hay una combinación de presupuesto regular y de presupuesto FED. Señalar que el año 2021 la Dirección de Aguas, su presupuesto 2021 era prácticamente conservación, lo que fue otorgado en la ley de presupuesto, y en la misma ley de presupuesto se agrega una glosa en particular que es los fondos FED, que nos permiten
subir desde 2.000 hasta 5.000 millones de pesos, ¿cierto?, para la red hidrométrica nacional. Y ya en el año 2022, de los 10.600 millones de pesos que fueron asignados, parte importante de esto fueron fondos de emergencia, fondos FED, y muy gratamente debemos decir que ya para el año 2023 solamente tenemos fondos regulares, es decir, fondos regulares que son netamente entregados a la administración porque está pensada una programación, una planificación que nos permite avanzar en las observaciones que ha hecho Contraloría, pero también en avanzar en las modificaciones al código y en las indicaciones que el nuevo código hoy día nos mandata como Dirección de Aguas a desarrollar. Señalar que en el año 2022, de esos 10.000 millones de pesos que hay allí, hay 3.000 que en particular fueron apalancados como fondos adicionales, es decir, si pudiésemos hacer completamente la diferencia, el año 2022 la DGA ejecutó más del presupuesto que originalmente había sido entregado. Y esto guarda mucha relación con lo indicado por el señor Contralor en términos de que durante el año la ejecución en términos de recursos hídricos o de los dineros que se invierten en esto, se devuelve el 10% del presupuesto original planteado. Nosotros, como Dirección de Aguas, por ejemplo, para este año, estamos ya revisando con presupuestos del propio Ministerio, donde podemos seguir apalancando nuevos fondos para la conservación y para el crecimiento de nuestras estaciones. Si bien es cierto, nos hemos incorporado, ¿cierto?, en un plan de trabajo hasta el año 2025, creemos que teniendo fondos apalancados, fondos frescos, pudiésemos avanzar rápidamente y de manera decidida, como ya lo hemos determinado, en avanzar en la red de monitoreo, en particular atendiendo a que es necesaria la información que necesitamos para de mejor manera gestionar el recurso agua. ¿Cuál es el plan de trabajo? La información mostrada en las tablas anteriores se define que hay 91 sectores que están con alguna zona, con alguna definición de restricción o prohibición. ¿Cuánto cuesta esto a la Dirección de Aguas? En presupuesto cuesta del orden de 3.300 millones de pesos. Cabe señalar que la DGA dentro de la red hidrométrica cuenta con estaciones fluviométricas, con estaciones de calidad, con estaciones de monitoreo de agua subterránea. Pero si quisiéramos solo abordar la construcción de estos 91 pozos para establecer al menos una unidad de medición en cada uno de estos sectores que no tienen un monitoreo, nos cuesta 3.300 millones. En el plan de trabajo, lo que hemos planteado con la División de Hidrología es trabajar en un plazo del año 2023 al 2025 para cumplir esto. Tenemos algunas restricciones que es importante también mencionarlas. Normalmente los pozos se construyen en terrenos de bienes nacionales, esto pueden ser fajas fiscales, colegios, ¿cierto? Pero también necesitamos estas autorizaciones. Y durante el año 2022 es importante señalar que existe también una brecha externa que está asociada más que a los permisos que necesitamos obtener, también a quienes construyen estas obras, es decir, los constructores de pozos, ¿cierto?, y las empresas que trabajan, por un lado han subido los costos de construcción y por otro lado también tenemos una fuerte competencia por el lado de la minería, por ejemplo, en la zona norte y en la zona sur del país. Y esto hace que los presupuestos un poco de la DGA sean poco interesantes, ¿cierto?, para realizar esta obra. Sin embargo, ya teniendo la experiencia del año 2022, estamos también acá con una estrategia de cómo abordar esta materia. Finalmente, como conclusión, en particular para el plan de monitoreo, al cierre del año 2022 tenemos 91 CHAC en zonas de restricción y prohibición sin monitoreo, sobre las cuales vamos a establecer un plan de trabajo al 2023-2025. Valorizado esto es del orden de 3.390 millones de pesos. Y en particular respecto de la programación, porque tal como se indicó, la definición de las zonas de restricción y prohibición es un tema que es dinámico, es decir, una área de restricción perfectamente puede pasar a zona de prohibición dentro del mismo año en que es declarada o cuando, ¿cierto?, se
ocurran las situaciones que permiten esta declaración. Entiéndase la superación del volumen sustentable, pero también la afectación de la sustentabilidad del acuífero. Y hoy día, en base a la modificación del año 2022, también hay una norma en particular que dice en aquellas zonas vegado-fedales, los cuales que estén nutridas respecto de aguas subterráneas, en particular esas zonas, perfectamente también pueden ser declaradas como zonas de prohibición y restricción. En particular, en la zona norte del país, ya a fines del 2022, ya generamos una zona de restricción, perdón, de prohibición en estos términos. ¿Qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? El área de Departamento de Administración de Recursos Hídricos, que administra el otorgamiento de derechos de aprovechamiento, va a hacer un levantamiento de cuáles son las futuras áreas de restricción y prohibición que vamos a declarar, situaciones que van con un informe de la DGA a la Contraloría para la toma de razón, y sobre esta programación se va a reprogramar, ¿cierto?, el presupuesto del área de hidrología, de tal forma de construir en estas nuevas zonas de prohibición o restricción estaciones de monitoreo, en particular construcción de pozos, ¿cierto?, para medir los niveles de los acuíferos y poder tomar decisiones que nos permitan, por ejemplo, aplicar las facultades del artículo 62, que es dejar sin efecto derecho de aprovechamiento, por ejemplo, provisionales, y el artículo 62 en específico. Hay ciertas restricciones presupuestarias. En mayo de este año, 2023, ya tenemos que empezar a pensar en el presupuesto 2024, y esto es con miras efectivamente hacia la tarea que se nos ha mandatado con la modificación al código, que versa no solamente del monitoreo, sino que también de otras áreas en las cuales la DGA maneja recursos. Estoy hablando de conservación en particular, pero también de otras líneas de trabajo, como son la transparencia y la entrega de la información que la propia DGA genera a través del gasto público año a año. Y esto significa también en avanzar en una estrategia digital, una estrategia en la cual la información levantada por el servicio esté disponible no solamente para la autoridad, sino que también para el usuario externo. Y con ello, ¿cierto?, y en la misma línea de trabajo, avanzar en los planes de fiscalización. Sabemos que allí, a pesar de que el presupuesto 2023 nos hace crecer como dirección de aguas, aún es insuficiente, esto es importante señalarlo, es insuficiente para poder lograr llegar a todos los territorios. El Código de Aguas hoy día plantea desafíos importantes, en particular los planes estratégicos de recursos hídricos, donde hoy día en consulta ciudadana en la página de la DGA están los 5 nuevos reglamentos que versan sobre monitoreo de glaciares, monitoreo de la red de hidrométrica en particular, los planes estratégicos, la coordinación con otros servicios públicos que invierten, ¿cierto?, o ejecutan presupuesto asociado al recurso hídrico. Entonces, la tarea es importante. Hoy día, a nivel nacional, estamos hablando de la implementación de consejos de cuenca piloto. A diferencia del informe de Contraloría que habla de cuántos planes de gestión de recursos hídricos logramos tener, yo diría que a marzo de este año, y es parte del compromiso que hemos entregado dentro del informe de Contraloría, a marzo de este año debiésemos ya tener publicados los planes de gestión que fueron financiados antes del año 2022 y que ya hoy día se encuentran en etapa de cierre, ¿cierto?, con estudios que van a ser publicados en la página de la DGA. No obstante esto, estos planes de gestión son un insumo para los planes de recursos hídricos que el nuevo código ha mandatado, o planes estratégicos que en definitiva tienen que hacer levantamiento de cuál es la situación de cada una de las cuencas y cuál es el plan para que esta cuenca logre tener un objetivo en un plazo, por ejemplo, al año 2030, 2050, que verse por un lado respecto de la calidad, de la cantidad de los usuarios existentes en cada una de ellas y cuáles son las obras necesarias para el mejor uso, para la mejor administración y el uso eficiente de los recursos hídricos en ella. A nivel nacional también estamos fortaleciendo hoy día la conformación de las comunidades de aguas subterráneas.
Tenemos allí una planificación con el Departamento de Organización de Usuarios de la DGA y en particular, ¿cierto?, hay una glosa presupuestaria que es primera vez que la DGA la tiene y sobre la cual tenemos apalancado el orden para este año 535 millones sobre los cuales tenemos que trabajar para que esto se logre materializar en el territorio. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias entonces a don Rodrigo Sangüesa, director general de Agua, su presentación. De manera inmediata voy a ofrecer la palabra entonces a las senadoras y senadores, senadora Proboste y senador Castro, y después vamos viendo las consultas. Muchas gracias, presidenta. Quiero saludar por su intermedio al señor Contralor, al director general de Agua, al equipo de la Contraloría que está acá presente y a través del Zoom también. Partir felicitando el trabajo de la Contraloría. Creo que realmente lo que se presenta en este informe no es un hecho aislado, porque ya cuando en algún momento recurrimos al órgano Contralor respecto de la circular número 3 de la Dirección General de Aguas que vulneraba la legislación, la Contraloría también fue clara, fue oportuna en su respuesta de mandatar a la Dirección General de Aguas de dejar sin efecto esta resolución número 3, que no hacía otra cosa más que avisarle a las empresas que estaban cometiendo irregularidades que lo iban a ir a fiscalizar, cuestión que estaba absolutamente al margen de la legislación. Y la verdad ahí nunca hemos tenido una respuesta categórica de la institución si es que efectivamente no solo se derogó, sino que la práctica es algo que ya está absolutamente desterrada de la institución, y me gustaría preguntársela al director general de Aguas. En el informe de la Contraloría, de hecho estaba mirando la forma en cómo se dio a conocer a través de las redes sociales de la Contraloría en ese tiempo, dice: hemos detectado que la DGA en 4 años no ha adoptado las medidas para prevenir el agotamiento del agua. Esa era la información del Twitter de ese tiempo. Yo entiendo, director, esto no tiene que ver con un periodo suyo al cargo, en el cargo, y eso que yo creo que siempre es bueno dejarlo claro, porque a veces algunas personas pueden estar mirando esta sesión a través del canal y bueno, pero también es cierto que cuando uno asume una responsabilidad, asume también los problemas que se habían generado. En esa oportunidad, y el Contralor también en el día de hoy lo planteó, en que se señalaba en que la DGA tenía que instruir un sumario. Creo que sería bueno que nos dijera algo de eso. Usted se refirió en su presentación a ciertas modificaciones respecto al catastro de derechos de agua, pero hay algo que el Contralor señaló y que a esta comisión también le ha costado muchísimo poder identificar cuál es el estado de las multas que se aplican por parte de los procesos que apertura la Dirección General de Aguas. Entonces, yo voy a reiterar una pregunta que le hemos venido haciendo durante muchos años. ¿Cuántas multas han tenido un pago efectivo? Y lo digo porque recientemente, con harta publicidad, está bien que así sea, se dio a conocer una resolución exenta, la 1034, respecto de, solo por nombrar un caso, de la compañía contractual minera Ojos del Salado, en la región de Atacama, a partir de este socavón. La noticia era, vamos a aplicar la multa más grande en la historia de nuestro país, 2.000 UTM, por un daño irreversible, y que además afecta a toda la cuenca. Afecta a los sistemas de agua potable rural, afecta a la agricultura familiar campesina, afecta a todos quienes están desde Tierra Amarilla hacia abajo, Paipote, Copiapó, San Pedro, Caldera. El problema es que uno no sabe después cuánto es lo que efectivamente terminan pagando, si es que terminan pagando. Entonces, ese dato creo que sería muy importante también tenerlo en este momento. ¿Cuántas multas efectivas
han sido pagadas? ¿Y cuántas de los expedientes que se encuentran cerrados y que fueron impuestas las sanciones, después se hacen procesos administrativos que terminan sin el pago efectivo de la multa? Y por otra parte, usted ponía en su presentación en que la división de hidrología va a programar la instalación de estaciones para las nuevas áreas de restricción. Y uno se pregunta, bueno, la división de hidrología sigue acumulando y acumulando tareas y funciones. Lo digo a propósito de no es el objeto de esta reunión, director, pero sí lo hemos hecho la invitación formalmente junto con la senadora Allende para que nos explique respecto de esta resolución exenta en la cual usted dejó sin efecto la creación de la unidad de glaciares, a la cual esperamos pueda venir prontamente. Una de las explicaciones, bueno, y está dicho en la resolución, en que estas funciones y atribuciones y las responsabilidades serían asumidas hoy por la división de hidrología, es decir, seguimos sumando funciones en una división que es clave. Después se ha dicho algo que no está en la resolución propiamente tal, que está más bien en el verso, en que en realidad esta decisión, porque la resolución es clara y el encabezado es déjese sin efecto. La verdad, permítame decirlo mirándolo a la cara, ni en el gobierno de Piñera se atrevieron a tanto. Esta es era una unidad muy importante, por lo que ha planteado el propio Contralor, y aprovecho esto también de felicitarlo porque el Contralor permanentemente en cada uno de sus informes los aterriza respecto de algo que para todos nos debiera movilizar, que son los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso de agua limpia, de protección del consumo responsable, de la acción por el clima y de poder tener instituciones sólidas. Entonces, a uno le llama la atención en que no aprendamos un poco de los problemas que se han suscitado, porque en esta oportunidad lo que hizo la Contraloría fue mirar la situación respecto de las medidas que se habían implementado y se habían adoptado para prevenir el agotamiento de las aguas. Vamos a tener que esperar que la Contraloría haga un informe respecto a decir, mire, no se adoptaron las medidas para prevenir la desaparición de nuestros glaciares, porque ¿cuál es el estado de la red de monitoreo que ustedes han encontrado? Si hemos visto tal nivel de abandono respecto del agua, uno podría pensar en que tenemos este mismo abandono respecto de toda la red de monitoreos de glaciares. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo? Y insisto, no es el tema de la reunión de hoy, pero esperamos que prontamente podamos tener su presencia cada director, a la que vamos a pedir también invitar a los funcionarios, a la Asociación de Funcionarios, para ver cuáles han sido todas las reflexiones que se han tenido a la vista para tomar una decisión tan drástica, una decisión que, por cierto, consideramos lamentable desde el punto de vista de la protección y la preservación de nuestros glaciares. Pero me quedo con esas preguntas, Presidenta. ¿Cuántas multas efectivas se han pagado, el estado del sumario y qué pasa efectivamente con la promoción que se da respecto de sanciones, como por ejemplo a la compañía contractual minera Hojas del Salado de Atacama, si es que efectivamente estas 2.000 UTM van a llegar o no al fisco? Eso. Muy bien, le voy a ofrecer la palabra al senador Castro, sí recordar que lo que está señalando la senadora Proboste, que es muy importante, es la inquietud que tenemos, el hecho de que se traspase la unidad de glaciología, digamos, a esta división, es un tema que quedará para una siguiente sesión, porque obviamente no era el tema convocado el día de hoy. Senador Castro, después senador Latorre. Gracias, Presidenta. Saludar al señor Contralor, al director de la DGA. Quiero hacerle dos consultas al señor Contralor y una consulta al director de la DGA. Yo agradezco estos informes de la Contraloría, Presidenta, porque creo que están bastante buenos, cosa que en lo personal no tenía yo el conocimiento de que la Contraloría hacía este tipo de informes, y seguramente hace estos informes, hace evaluación y hace recomendaciones.
Entonces, preguntarle al señor Contralor si en todas estas recomendaciones y en las evaluaciones que hace, si a servicios como la DGA, por ejemplo, le recomiendan la cantidad de personas que es necesario tener en un servicio como este, porque normalmente estos servicios, como la DGA, como otros servicios también del Estado, siempre hay falta de personal preparado para poder fiscalizar y para poder sancionar. Siempre tenemos nosotros esas conversaciones donde los servicios siempre nos dicen que no tienen personal. Entonces, si es que la Contraloría dice, mire, a este servicio le faltan 10, 20, 30 personas más y es importante que estos servicios las suplementen para poder tener un buen servicio del Estado hacia sus habitantes. Esa es una consulta. Y la otra que si en estas recomendaciones que le hacen a los gobiernos, entendiendo que los gobiernos son de paso, pero la Contraloría es un servicio permanente, entonces en todas estas recomendaciones, si le recomiendan a los gobiernos que tienen que hacer embalses, ¿por qué razón? Porque el sentido común y la conversación muchas veces con personas que visitan Chile, y hablamos de falta de recurso hídrico, ellos siempre nos dicen, oye, pero ¿cómo ustedes se quejan de recurso hídrico si ustedes tienen tanta agua en los ríos? Los ríos van llenos de agua y esa agua va a llegar al mar, por lo tanto no tienen ustedes inversión pública que permita retener esas aguas. Siempre nos salen con lo mismo cuando vienen gente y nos visitan. Y el sentido común de los agricultores, por ejemplo, que en las zonas nuestras dicen, oye, pero es que si los gobiernos no hacen inversiones, no hacen embalses, si tuviéramos embalses no tendríamos ningún problema de falta de agua o falta de recursos hídricos. Entonces, es preguntarle al señor Contralor si en esas recomendaciones si les recomiendan a los gobiernos la construcción de embalses. Entonces ahí tengo dos preguntas para el señor Contralor y al director de la DGA cuando hablamos de acuíferos abiertos, dicen, de acuerdo a todos los estudios, los acuíferos, pero cuando hay un acuífero abierto, ¿hay una proyección de años de uso de ese acuífero? Entonces, saberlo, porque si tenemos acuíferos que son grandes, seguramente muchos de ellos, y decimos, mira, este acuífero está abierto y nos permite tener 30 años más seguridad en poder extraer, llamemos, el agua de estos acuíferos, uno puede decir, mira, es razonable que le den más autorizaciones, que estén abiertas las autorizaciones para seguir extrayendo agua. Pero si decimos que tenemos un acuífero que no sabemos cuánto tiempo tiene, ¿cómo generamos nosotros esas autorizaciones? O sea, ¿con qué responsabilidad entregamos esas autorizaciones para seguir extrayendo el agua? Esas son las preguntas, presidente. Senador Latorre. Gracias, presidenta. Bueno, saludar también a los invitados, agradecer la presentación de ambos y el material de Contraloría. Creo que es un material de muy buena calidad, no solo estético y también como pedagógico, ¿no? No sé si, desconozco si está en digital, en formato digital para también ser distribuido o poder difundirlo en distintas plataformas, que yo creo que es importante que la ciudadanía se vaya concientizando y teniendo información verídica y es de muy buena calidad. Y yendo a una pregunta bien concreta sobre los derechos de aprovechamiento de agua, claro, se dice en la última etapa que se ha presentado un aumento del 8,4% en los últimos 5 meses, ¿no? del periodo que aborda el estudio, digamos, para los derechos de aprovechamiento de agua clasificados por uso. Y bueno, ya hace todo un desglose por actividad, digamos, donde claramente el riego se lleva el mayor número, ¿no? 45.961, vinculado, entiendo, a agricultura principalmente, ¿no? Y bueno, y después los demás usos, y además hay un desagregado por región. Y entonces hay dos preguntas, una simplemente también como pedagogía a la gente que nos pueda estar escuchando, porque está la clasificación entre derechos no clasificados por uso y clasificados por uso. Y hay un desglose solo por los clasificados por uso, entonces si pudieran explicar o profundizar un poquito más la clasificación, ¿no? de los por uso, que en el fondo es el mayor porcentaje, ¿no? Si uno se va a la gráfica final,
por ejemplo, Valparaíso, ¿no? Tiene 14.178 clasificados por uso y, no clasificados por uso y 6.000 por uso. Entonces, esa distinción, si pudieran ahí profundizar. Pero y ahí hago el pase a la DGA, porque claro, lo hemos visto antes en las comisiones de recursos hídricos anteriormente, ha sido larga discusión, que uno de los problemas que tenemos en nuestra institucionalidad hídrica, y no lo digo por la actual gestión de la DGA, sino que más bien como una crítica histórica, es que en muchos casos hay un sobreotorgamiento de derechos de agua sin la necesaria información, ¿no? La información, eso como diagnóstico grueso, la necesaria información de las cuencas, científica, de la proyección para el futuro, etcétera. Entonces hay un sistema ahí de alguna manera privatizado, ¿no? De que quién pide, quién llega primero y quién va, ¿no? En este mercado también de ir solicitando derechos de aprovechamiento de agua, vendiendo, rematando, etcétera, ríos, etcétera. Bueno, ahí hay toda una discusión que es más gruesa, que es más estructural, pero al mismo tiempo se señala, ¿no? En el informe que hay más atribuciones hoy día para fiscalizar, para levantar esa información, más recursos, etcétera. Entonces, y ahí mi pregunta, sobre todo por temas que nos toca ver en los territorios de la región de Valparaíso, cómo generar una alianza con la ciudadanía, con los gobiernos locales, para que sean colaboradores de esa gestión, porque muchas veces las denuncias vienen de ahí y hay conflictos a nivel local y territorial, y cómo darle una salida positiva en términos de que la participación ciudadana sea un actor relevante en esa fiscalización, en la gestión de la DGA, la transparencia del proceso, bajar los conflictos, pero con información sobre la mesa y con procesos que se puedan canalizar. No sé si se entiende la pregunta, porque, claro, una cosa es levantar nomás las denuncias y judicializar, por decirlo de algún modo. Muchas veces no se llega a nada o se llega a multas, como decía la senadora Proboste por su intermedio, presidenta, y donde hay una brecha entre la fiscalización, la multa y el cobro de la multa, digamos, no hay una morosidad ahí, y eso, no sé, me imagino tendrá que ver con tesorería, tal vez, no tanto con la DGA, no son ustedes los que están cobrando la multa, ustedes aplican, por decirlo así, una sanción, pero es tesorería quien tiene que cobrar, y bueno, ahí se produce, pero finalmente queda, lo digo también por la región de Valparaíso, en muchas zonas, ¿no? Una sensación de impunidad, una sensación de decir, bueno, esto da lo mismo, hay tanto desgaste en la denuncia y finalmente queda en una multa que ni siquiera se cobra o se cobra tarde y es una multa irrisoria. Bueno, todo ese proceso, cómo canalizarlo positivamente, incorporando en la gestión y en la transparencia la participación ciudadana. Muy bien, muchas gracias, senador Latorre. Senador Bianchi, después brevemente haré una consulta para dejar el espacio precisamente del Contralor y sobre todo la Dirección General de Agua, donde se han ido canalizando las mayores consultas. Senador Bianchi. Gracias, presidenta. Bueno, este informe que nos presenta Contraloría, que si bien nos aclara que no es la contraparte, pero que constata un hecho de un periodo de tiempo, es bastante, yo diría que penoso. Cualquiera persona que lo viese constata hechos que son, la verdad que, no sé si veo este mapa de estrés hídrico, es lamentable. O sea, me veo al lado de Qatar, de Emiratos Árabes, de Arabia Saudita, entonces la verdad que es poco alentador y como dice el senador Latorre, es bueno que ojalá sea lo más público posible porque de una u otra manera concientiza. Y si bien es cierto, Contraloría es un organismo que en sus funciones, ¿no es cierto?, fiscaliza, pero que no es experto en materia hídrica, pero aún así nos presenta hechos que son bastante lamentables y que nos hacen ver que, claro, hay una política pública en esta materia que ha sido tiempo perdido, que podemos decir, bueno, claro, no es la culpa de quien entra, pero siempre no es la culpa de quien entra. Entonces, nuevamente tenemos, sobre todo en esta materia que yo creo que es de urgencia, ver cómo trabajamos en algunas áreas, pero yo quisiera detenerme primero en lo que es mi zona. Hoy día se está declarando emergencia agrícola en Magallanes, cosa que es impensado hace un tiempo atrás. La ganadería es una actividad histórica y no hay hoy día cómo, digamos, sustentar con la escasez que tenemos. Y de hecho, Puerto William, está la puerta de la entrada a la Antártica, me hablaban en Puerto Toro, la escasez hídrica que existía hoy, que también era algo impensado. Entonces,
yo no escuché un registro hidrogeológico de Magallanes, es una zona muy extensa, entonces, ¿cómo planificamos esa zona? Si no, me va a pasar lo mismo, claro, quizás no es la culpa del anterior, pero sí yo puedo decir, mira, ahora no veo ninguna política en esta materia, en una zona que quizás era impensada. Yo estoy aprovechando, Presidenta, a ir a ciertas zonas donde hay glaciares, porque cuando era pequeño los veía un tamaño, ahora ya, y sé que quizás mi hija no lo vea después. Entonces, creo que a pesar de que tenemos una diferencia sideral con otras regiones, no podemos abstraernos de que el problema está en esa zona. Entonces yo como representante de zona le pido poder ojalá instruir más fiscalización. Hay un aprovechamiento de agua que es desmedido. Estamos a puerta de entrar dentro de la escasez hídrica y yo encuentro que si hay lugares donde se puede detener hoy, la zona que represento es un lugar. Pero sumándome al tema que yo creo que es muy relevante, el hecho de la impunidad. La impunidad es un tema que yo creo que hay una sensación de eso y me parece que en eso debemos trabajar, sobre todo nosotros. Pero yo quisiera preguntarle, que no vi, digamos, que me parece importante dentro de las cosas que se pueden hacer. Tenemos, por ejemplo, cuando se crean viviendas sociales, políticas de subsidio, entre esas subsidios de agua. O sea que yo creo que sería importante que ustedes como recomendación lograsen hacer de que ojalá podemos reutilizar las aguas, de agua lluvia, por ejemplo. ¿Qué políticas en materia de energía renovable nos permitirían mezclarlo con el tema habitacional, sobre todo viviendas sociales, que hoy día en vez de entregar subsidios y decirle, mire, gaste más, cómo incorporamos en conjunto ustedes con, me imagino que el Ministerio de Vivienda, cómo incorporamos políticas públicas de eficiencia energética con, digamos, el uso de agua lluvia, por ejemplo. Yo creo que sería interesante que ustedes pudiesen trabajar esa área. Y la otra que vi ausente en el informe es respecto del replanteamiento de la actividad productiva que tenemos como país. Si decimos que falta agua, yo no me imaginaría que estuviéramos vendiendo agua. Y claro, directamente no lo estamos haciendo. Pero la actividad productiva que tenemos, que tiene alta demanda de agua, no sé, el tema de las paltas, por ejemplo. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a dejar que se esté vendiendo el agua o exportando este recurso? Entonces, yo creo que en algún momento vamos a tener que no solamente castigar a la persona que saca agua en el pozo, no sé, en su parcela, sino también ver esa agua que se está yendo del país y ver los límites que en algunas materias que usted puede identificar en algún momento nos diga, mire, en esta área productiva ya simplemente el país no va a poder seguir avanzando porque ya terminan siendo dañinas. Entonces, yo lo que escucho y veo que es valorable todo, pero que ataca quizás a un sector más débil. Y creo yo que si realmente vamos a avanzar, tenemos que quizás ser más ambiciosos en esa materia y decir, mire, acá ya hay un basta y eso hay que regularlo, tenga los costos que tenga. Pero yo le pediría esas dos cosas que a lo menos podamos ir avanzando en la materia productiva y en ojalá aprovechar energías renovables, sobre todo, como les decía yo, en subsidios, o sea, en materia de viviendas sociales. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senador Bianchi. Breve, senadora Proboste, me dijo que le faltaba una pregunta, después poder hacer algunas y poder darle espacio y tiempo a nuestros invitados para que puedan contestar. Sí, muchas gracias, presidenta. El año 2018 invitamos a la Dirección General de Aguas acá a propósito de los problemas que existían en la cuenca de San Pedro, de Atacama. Y estaba mirando la lámina que ellos nos presentaron respecto de los derechos de aprovechamiento de agua que estaban vigentes en el año 2016-2018. En litros por segundo, 1985 a Minera Escondida, 549 a SQM, 475 a Mina Saldívar. Bueno, en total eran 3.873 litros por segundo constituidos en el salar en San Pedro, en el salar de Atacama. Entonces, tal vez no es para que me lo responda ahora, Presidenta, sino que ojalá lo pueda mandar por escrito. ¿Cuáles son esos derechos al año 2022? ¿Ah? El dato, si quiere lo tengo acá, tengo la lámina, incluso que ellos lo presentaron acá en la comisión, 3.873,3 litros por segundo. Entonces, ¿cuáles son esos derechos al año 2022? ¿Cuánto es el agua se calcula que entra al salar? ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto se evapora?
y si existe peligro de que, como lo ha planteado también en el informe el propio Contralor, que se estén entregando más derechos de agua de lo que se logra recuperar el salar, entendiendo que además son ecosistemas bien frágiles. Y mi última pregunta, un poco lo que decía el senador Latorre, cuando usted planteaba la cantidad en su programa de trabajo, de los pozos, particularmente para monitorear las áreas restringidas, daba un costo aproximado de 3.390 millones de pesos. Cuando uno mira hoy día la ineficiencia en el gasto por parte de los gobiernos regionales, lo digo representando y viviendo en la región de Atacama, que está dentro de las peores en el ranking. A noviembre, datos oficiales de la Dirección de Presupuesto, no alcanzaba a llegar al 48% del gasto. ¿Por qué no se ha evaluado la posibilidad de establecer convenios de programación y que las regiones, en el caso de aquí Atacama, ustedes proponen 3 pozos, puedan tener, o sea, me imagino yo, ayudar cuando los gobernadores regionales no tienen esta visión, ayudar para que se ocupen bien los recursos de las regiones? Entonces ahí el instrumento de los convenios de programación resultan ser bastante expeditos en eso. Si es que ya lo han evaluado, qué posibilidades hay, qué regiones han estado más disponibles para eso, si es que nos puede comentar el director. Eso. Muy bien, muchas gracias a la senadora Latorre. Trataré de ser breve porque creo que tenemos que dejarle espacio a nuestro invitado, pero primero que nada yo también me quiero sumar a las felicitaciones, el trabajo. Yo sé que lo hace permanentemente la Contraloría, pero creo que el instrumento que nos han entregado es muy pedagógico, porque el informe de ustedes tiene más de 200 y tantas páginas, es bastante imposible para los ciudadanos comunes y corrientes, digamos, poder asumirlo. En cambio, esto es extremadamente pedagógico, claro, buena presentación y cifras muy concretas. Entonces yo quiero felicitarlo, pero además hacerme cargo, que no es menor. Claro, usted hace un informe que uno casi podría calificar de lapidario en el sentido de inconsistencia de datos, tardanza en los monitoreos, todo lo cual obviamente no hace más que ahondar nuestra situación de estrés hídrico. Entonces es extremadamente grave que una institución como la Dirección General de Agua tenga estas deficiencias. Estamos hablando del informe del periodo 16-20, pero como se dijo acá, al nuevo gobierno no era responsable aquel entonces, pero le toca hacerse cargo de los problemas. Entonces no lo podemos soslayar, y esto si no hay una buena información no va a haber nunca una buena solución. Partamos por la base. Entonces eso es como lo primerísimo. Yo quisiera preguntarle al Contralor entonces si justamente con nuevos instrumentos como el Código de Agua, que efectivamente le da nueva responsabilidad de la Dirección General de Agua, ¿cómo ve esto? Pero también me gustaría saber, en su experiencia Contralor, cuando usted hace un informe de estas características, como usted dice, no soy contraparte, más bien es un instrumento para mejorar gestión y de fiscalización, como corresponde, y de mejor uso de recursos públicos. Entonces, ¿qué porcentaje de lo que usted recomienda se cumple? ¿Y qué sucede cuando no se cumple? Sería bueno que la Contraloría nos explique hasta dónde llega el poder que tiene la Contraloría en sus observaciones, sugerencias, recomendaciones, y qué es lo que hace si ese porcentaje es importante no se cumple. Eso es como extremadamente relevante. Y después la Dirección General de Agua, bueno, creo que evidentemente que van a tener que hacer un tremendo esfuerzo para lograr mejorar lo que aquí está ocurriendo. Yo creo que es muy grave que se sigan otorgando derechos donde se ve que efectivamente no tienen consistencia, no van a tener sustentabilidad, pero también es grave que tengamos, al término del año 2022 van a existir 91, sea áreas con restricción o provisión, que están pendientes de instalar monitoreo. Eso es muy grave aquello. Y 3.300 para la gravedad de lo que esto implica como país, porque estamos hablando de un recurso hídrico, que es no solo para riego, es para consumo humano, para riego, para usos industriales, etcétera, productivos, pero sobre todo consumo humano como primera prioridad, que lo definió el Código de Agua. Francamente, yo creo que 3.300 no es una suma que uno pudiese escandalizarse, al menos, con el alza sustantiva que el mismo gráfico que nos entregó el director general de Agua muestra. Digamos, le hemos ido haciendo así como más atribuciones para que tenga más fiscalizadores y otros instrumentos tecnológicos, incluso para también fiscalizar incluso la extracción ilegal de agua y otras cosas que también suceden. Bueno,
creemos que no sé, me da la impresión que, pero no podemos seguir con áreas sin monitoreo. Y creo que la respuesta también está en esta red nacional hidrométrica. O sea, si ustedes no se preparan a aquello, no vamos a tener nunca un país que esté preparado para lo que viene. Y lo que viene cada vez más, y lo dice con toda claridad al inicio de las palabras del Contralor, lo que viene es cada vez peor. Nadie ha dicho que vamos mejor. El cambio climático lamentablemente nos ha demostrado que somos extremadamente vulnerables y que los países mayormente responsables no son capaces de cumplir lo que se propuso en París y que por lo tanto en lugar de mantener que nos suba más allá de 1,5 vamos aceleradamente a un aumento muchísimo mayor con todas las gravísimas consecuencias que tiene. Es cosa hoy día de mirar incluso un noticiario y ver lo que puede ocurrir en la peor tormenta en Estados Unidos, mientras en otros lados, digamos, tienen que emigrar personas porque simplemente se secaron y muchos otros, etcétera, largos, etcétera. Entonces, yo creo que es extremadamente necesario saber con qué ritmo, con qué plazos va a enfrentar la Dirección General de Agua aquello. Me interesa mucho que profundice más lo que entiendo que es clave, como yo entiendo, es la red hidrométrica nacional. Quiero saber eso. Y cómo está conjugando la Dirección General de Agua con esta propuesta del gobierno, que hablando de una transición hídrica emergente, o ya no me acuerdo cómo la llamaban, quiero saber, digamos, en estos además 101 plan de cuenca que tenían que avanzar, que uno ve que están extraordinariamente lentos. Entonces, creo que si no hay un acelere en términos de eficiencia, en términos de mejoramiento de las fiscalizaciones regionales, en términos de lo que el criterio a nivel central establece, pero que tiene que ser respaldado en las regiones, se complica mucho. Y finalmente, la situación de Valparaíso es como bien grave. Bueno, el senador Castro preguntó por los embalses. Le quiero decir que Embalse Las Palmas pareciera que la empresa que se hizo cargo, una desistió, otra la que se hizo cargo, está medio paralizado, y Embalse Catemu, este gobierno el gobierno pasado decidió bajar la licitación y este gobierno está intentando hacer un plan de obras menor, digamos. O sea, es bastante complejo hoy día abarcar obras de esa magnitud en una situación de estrés hídrico como la que estamos viviendo. Pero sí está claro que hay que hacer inversión también en forma de acumulación. No son las únicas respuestas, por cierto. Yo creo que lo que dijo el senador Latorre también, el Contralor que nos explique, yo me sumo, porque es bien complejo este cuadro, el último, los derechos de aprovechamiento. A mí me preocupa porque pareciera que se siguen entregando en una región que tiene un estrés hídrico brutal. No he visto agua en el río Petorca hace mucho tiempo. Entonces, la verdad es que sería interesante saber qué es lo que ocurre, porque los no clasificados por uso son los mayores. Entonces, claro, los clasificados por uso son muchísimo menores, menos de la mitad. Entonces sería interesante saber mayor especificación qué significa esto, por qué se puede clasificar así y qué significa que tengamos derecho a aprovechamiento y que no estén clasificados por uso. O al menos uno quisiera saber cuántos de esos van al consumo humano, que debería ser prioritario. Ya tenemos un código de agua donde lo establece. La reforma constitucional no la pudimos sacar nunca porque hubo oposición en ese entonces de la derecha que se negó a que nosotros estableciéramos a nivel de constitucional que el consumo humano es un derecho humano y que debe estar garantizado a nivel constitucional. Dicho todo aquello, entonces le ofrezco la palabra al Contralor y después, por supuesto, a la Dirección General de Agua para que alcancemos a su respuesta. Muchas gracias, Presidenta. Y quiero excusarme porque al comienzo no saludé al director general y a su equipo, así que, y a la secretaría de la comisión, así que disculpe, director, por no haberlo mencionado. Más vale tarde. Presidenta, voy a responder rápidamente porque estoy con una pequeña restricción de tiempo, pero mire, después ya de 7 años en este cargo, yo creo que uno ha visto pasar harto del Estado por la Contraloría y uno puede dar, me atrevería yo a decir, como una panorámica un poco más general cuando se hacen preguntas como las que hizo el senador Castro o el senador Latorre, o incluso usted misma, senadora Allende. Del punto de vista de que, en el fondo, uno lo que ve acá es que en muchos ámbitos lo que falta o a lo que nos enfrentamos es a una ausencia del Estado. O sea, efectivamente, y si, como lo dijo el propio director, la ley de presupuesto permite un aumento de dotación para poder fiscalizar un poco más,
es precisamente porque lo que hay es ausencia del Estado en muchos sectores muy relevantes. Uno a veces dice o escucha que en términos un poco peyorativos se habla de la grasa del Estado o de la burocracia, pero en realidad cuando uno, y ahora ya estoy en Coyhaique, por eso lo digo viendo lo que he tenido que estar enfrentando ayer y hoy acá, es lo que existe es una ausencia de capacidad del Estado para ejecutar esos deberes que tiene. Por ejemplo, en materia de fiscalización hídrica. Lo que hay acá es una ausencia del Estado para poder saber, bueno, cómo se monitorea, cómo se usa, cómo se fiscaliza, y eso es un real problema. Evidentemente que, como en toda institución, en toda organización, hay funcionarios que trabajan más, funcionarios que trabajan menos, pero uno a lo que se enfrenta acá es, desgraciadamente, a eso, a que hay una especie de ausencia del Estado en muchos ámbitos, y sobre todo en los sectores, en las zonas más extremas. O sea, yo se lo digo con conocimiento de causa como jefe de servicio también, lo que cuesta llevar funcionarios y convencer a funcionarios para llevarlos a algunas capitales regionales. No quiero estigmatizar evidentemente, pero hay algunas capitales regionales donde casi uno tiene que rogarles que se queden un par de años para poder mantener a una dotación regular en algunas regiones. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera decir. En muchos ámbitos falta esa institucionalidad o esa fortaleza institucional para poder realizar las funciones. Ahora, desde el punto de vista de las recomendaciones o de las observaciones que hace la Contraloría, y aquí está tanto la pregunta del senador Castro como la de usted, Presidenta. La Contraloría realiza distintos tipos de auditoría. Son 3 tipos de auditorías que hace la Contraloría. La auditoría financiera, que como su nombre lo dice, lo que hace es emitir una opinión respecto de estados financieros, por lo tanto esa es netamente, podríamos decir, contable, numérica y de uso del recurso público. Hace auditorías de cumplimiento, que ese es el grueso de las auditorías que hace, por lo tanto lo que hace es ver cómo se cumple la normativa por un órgano público, y hace auditorías que uno podría denominar de eficacia, eficiencia y economicidad. Y esas son las menos, porque ahí uno podría formular recomendaciones, pero el límite entre la recomendación y transformarse en gestor público a veces se transforma muy tenue, y por eso el mandato de la Contraloría es sobre todo a realizar auditorías de cumplimiento, es decir, poder señalarle a un servicio, como en este caso la DGA, oiga, usted tiene estos deberes de monitoreo, estos deberes de fiscalización, y los está cumpliendo o no los está cumpliendo. Y eso es lo que se ha hecho en este caso. ¿Qué ocurre con las observaciones que hace la Contraloría? Nosotros tenemos un sistema de seguimiento de las observaciones y nos hemos dado cuenta de que hace ya un par de años, de que más o menos un 50% de las observaciones no son seguidas por parte de los servicios. No tenemos mecanismos coercitivos, por así decirlo, que pudieran obligar al servicio de alguna manera a poder seguir esa observación. En algunas ocasiones el servicio no puede hacerlo, porque supone más recursos o supone algún tipo de medida que está fuera del alcance del propio servicio. Pero en muchos casos simplemente es una falta de, podríamos decir, una desidia o una falta de comprensión de lo que está pidiéndole la Contraloría. Nosotros estamos tratando de hacer distintos incentivos para poder obtener ese cumplimiento. Por ejemplo, lo que tenemos es un instrumento que se llama el Convenio de Apoyo al Desempeño o al Cumplimiento, donde el servicio se compromete en un plazo a superar esas observaciones. Por ejemplo, hace poquito tiempo, hace un par de semanas, firmamos un convenio de apoyo al cumplimiento con el sector defensa y con las instituciones de la Fuerza Armada. No tiene nada que ver con el objeto de esta comisión, solo quiero graficarlo en el sentido de que allí las instituciones se comprometen en un plazo superar las observaciones que le ha dado la Contraloría, y eso evidentemente da cuenta de una cierta confianza y buena voluntad de uno y otro lado para poder superar las observaciones. Pero en muchos casos no se siguen las observaciones, y de hecho le puedo mencionar varios ejemplos en que no solo no se siguen, sino que, entre comillas, se desafían las observaciones de la Contraloría porque el servicio, por ejemplo, recurre de protección, eso ocurre mucho en el sector municipal, en contra de la Contraloría, o nos pasó ahora hace poquito con una superintendencia que recurre en contra de la Contraloría, como si fuera un ciudadano, poniendo ahí como en tela de juicio lo que se ha dicho por la Contraloría. Evidentemente que la Contraloría se puede equivocar, pero ahí uno entiende que lo que procedería sería que, bueno, sea un ciudadano el que recurra en contra de la Contraloría porque se ve afectado en su derecho, pero no un servicio público que está sometido a la supervigilancia o al control por parte de la Contraloría.
tanto el senador Latorre y como usted, Presidenta, nos preguntaron a qué se refiere con estos usos no clasificados. Mire, la Contraloría se ha definido como, y está también en su plan estratégico, como una institución impulsada por datos, ¿ya? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es trabajar con bases de datos y accedemos a la base de datos. Para hacer esta auditoría, la Contraloría revisó el universo, y estos trabajos ha revisado el universo de los permisos otorgados. Imagínense lo que eso significa. No es una muestra, se revisaron todos los permisos, como así también se revisaron todos los planes, y así, todos los decretos y así sucesivamente. Y se hacen cruces de datos. Los no clasificados se refiere a que nosotros, y perdón que dé esta respuesta, tampoco sabemos a qué se refieren, porque las resoluciones no señalan para qué se otorgó el derecho. Ese es el problema. Entonces, está otorgado el derecho y la resolución que lo otorgó no señaló específicamente cuál fue el uso para el cual fue otorgado. Entonces, desgraciadamente, la respuesta es insatisfactoria porque nosotros recibimos una respuesta insatisfactoria también. No sabemos para qué se otorgaron esos derechos porque las resoluciones no lo señalaron. Entonces, eso es lo que puedo señalar por ahora, Presidenta. Presidenta, y si me permite, y si me pudiera excusar porque tengo otra actividad ahora, entonces... No se preocupe, Contralor, yo creo que ha tratado de darnos, pero nos dio una respuesta general muy potente y agradecemos, así que no se preocupe, muchas gracias. Sin más, por supuesto, se puede retirar y ahora le ofrezco la palabra al director general de Agua para que pueda hacer sus respuestas. Gracias, Presidenta, y me despido a través de toda la comisión y de los presentes. Hasta luego. Presidenta, por su intermedio, dar respuesta a la cantidad de preguntas levantadas. Quizá previamente es importante señalar que la glosa presupuestaria de la Dirección de Aguas en el año 2022-2021 habla de 510 funcionarios que son planta. Y en el quehacer cierto de la DGA, para realizar todas las tareas a las cuales el nuevo código y el antiguo código nos mandataban, estuvimos realizando convenios. Esto quiere decir que no nos quedamos con la mera expectativa de que la dotación no era suficiente, sino que también entendíamos que era necesario avanzar en las tareas. Y en este entendimiento y también en conversaciones con los otros ministerios, esto también habla de un gobierno que hace integración respecto del tema hídrico, conversamos con los ministerios de Energía, Economía y también en particular con el Ministerio de Agricultura. Y esto nos permitió y nos permite todavía tener profesionales que están contratados en la Dirección de Aguas, realizando funciones que nos permiten avanzar, pero que están asociados, ¿cierto?, a estos convenios. El aumento de la glosa presupuestaria para el año 2023 y en adelante, claro, te permite crecer del orden de 200 funcionarios, pero en definitiva es actualizar la misma dotación que ya tenemos. Es decir, aquellos funcionarios que están por algún convenio extrapresupuestario o que también son funcionarios honorarios de la DGA, hoy día han sido traspasados a la planta normal, ¿ah? Y en ese proceso hoy día también ahí estamos. Lo que no significa que sea suficiente para seguir creciendo, ¿ah? Yo creo que lo que ha planteado el señor Contralor en su informe y lo que también han planteado acá los senadores y la senadora, también dice que el aparato público tiene que avanzar, pero también tiene que avanzar en el aumento no solo de las herramientas que permiten el monitoreo, la fiscalización en términos de los equipos que, por ejemplo, hoy día hemos adquirido en base a la ley de presupuesto, pero también tenemos que crecer en dotación que nos permita llegar al territorio, ¿ah? Yo veo a una DGA completamente comprometida en todas las regiones. Quiero decir esto en particular, no nos hace daño el ir a terreno, ¿ah? Estar mojándonos las patitas ahí. Hoy día tengo directores regionales muy bien posicionados en sus cargos, con trabajo mancomunado con los otros ministerios, y eso también es importante señalarlo. La relación de la DGA y en esta mirada del Estado que comentaba la senadora Allende, el Comité Interministerial para la Transición Hídrica Justa. 6 ministerios que, después de largo tiempo, ¿cierto?, hoy día bajo un decreto se reúnen y conforman una sola mirada respecto al recurso hídrico, donde hoy día estamos hablando de consejos de cuenca, una instancia de gobernanza distinta a la institucionalidad que siempre hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo. Cuando uno dice el Código de Aguas es del año 80, la verdad de las cosas es que siempre existió un Código de Aguas, estamos hablando del año 51, si no me equivoco fue el primero, pero ya en el año 80, que es el código que hasta hoy día nos
por el cual hoy día estamos mandatados y que ha tenido 3 modificaciones a la fecha, la del 2022, la más importante, después de 40 años uno dice, bueno, la gobernanza del agua, la institucionalidad del agua tiene que ser distinta. Y esto desde la mirada de la DGA, pero también desde la mirada de los otros ministerios. Entonces, cuando pensamos o creemos que en una cuenca en particular, como dice el senador, son necesarias, por ejemplo, solo embalses grandes, pequeños, medianos, la gobernanza del agua y el análisis de la cuenca es que nos tiene que decir cuál es la obra necesaria, con la mirada técnica, con la mirada de la disponibilidad de los recursos hídricos, cuál es la obra necesaria para asegurar hoy día, por primera vez, primero que todo, el consumo humano. Señalar que después de 40 años, finalmente la ley establece que el uso prioritario es el consumo humano para el abastecimiento de la población y para la subsistencia. ¿Y esto qué significa? Que antes de abril del 2022, cuando otorgábamos derechos de aprovechamiento, independiente del uso, caía dentro de la fila de espera. Y si era abastecimiento de la población, si era un sistema de APR, estaba sometido a la disponibilidad. Y esto significaba que cuando le llegara su turno, se otorgaba o no el derecho a aprovechamiento. Esto ponía en riesgo, ¿cierto? Y pone en riesgo, y lo puso, ¿cierto?, la disponibilidad para estos fines. Hoy día eso no está, el uso prioritario es el abastecimiento humano, por lo tanto, en los balances y en las solicitudes pendientes que nosotros tenemos, este va primero en términos de la constitución de estos derechos. Lo segundo, que también está asociado con lo indicado, el uso de los derechos de aprovechamiento. Antes del 6 de abril eran derechos para siempre, ¿cierto? Hoy día son derechos de aprovechamiento que son temporales, hasta un plazo máximo de 30 años, y que está establecido justamente respecto del uso que se le va a dar a este derecho de aprovechamiento. Y está basado también en la disponibilidad y en la sustentabilidad de la fuente. Y ahí también paso a responder la pregunta suya, senador, en términos de hasta dónde podemos entregar derechos de aprovechamiento. Hoy día el código dice, bueno, usted tiene que estudiar la sustentabilidad en el caso de los acuíferos, sustentabilidad que le permite otorgar derechos de agua, de tal forma que el acuífero no se vaya a la baja y que estos derechos de aprovechamiento efectivamente sean usados, priorizando el abastecimiento de la población. Y también en el caso de aguas superficiales, nos hace el mandato a establecer cuál es la sostenibilidad de esto, bajo qué normas. Bajo la norma del Código de Aguas, pero también bajo la norma de la Ley de Cambio Climático. Es decir, hoy día en nuestros balances de recursos hídricos, allí estamos incorporando, ¿cierto?, la variable de cambio climático en términos de los caudales que tenemos que ir entregando, que están disponibles respecto de los procedimientos que hoy día se encuentran desarrollados. Es importante señalar acá que los derechos de aprovechamiento antiguo y por los cuales se habla de sobreotorgamiento tanto en fuentes superficiales como subterráneas, sobre todo en el caso de superficiales, cuando fueron otorgados en su momento no existían criterios técnicos para estos otorgamientos. Por lo tanto, cuando uno revisa una carpeta antigua del año 90, incluso antes, te encuentras con derechos de aprovechamiento que fueron otorgados en base a los promedios disponibles hace 40 años. Y por lo tanto, cuando tú realizas nuevamente el balance hídrico a la fecha, estableces que, de acuerdo a los nuevos criterios de disponibilidad, quedas en rojo. Y quedas en rojo porque, en definitiva, estos derechos que tienen una probabilidad de ocurrencia bastante alta, sabemos hoy día que los ríos, después de 12 años de sequía y con déficit del orden del 30 al 70% en precipitación, que es el informe que allí presenta Contraloría, no están disponibles en la fuente. Y por lo tanto, la gobernanza, el otorgamiento de los derechos de aprovechamiento tiene que ser distinta. Quizá antes de entrar en específico en las preguntas de cada uno de los senadores y senadoras, señalar que todas estas brechas que han sido levantadas en el informe de Contraloría pasan a ser parte de indicadores, indicadores de gestión, que no son los planes de mejoramiento de gestión que normalmente todos los servicios públicos tienen, sino que también pasan a ser indicadores del director general de aguas. Y aquí estoy hablando que, por ejemplo, la red de monitoreo para zonas de restricción y prohibición, esto es la construcción de los nuevos pozos, está como un indicador del director para el cumplimiento dentro del plazo en el cual ejerceré mi función. Similar situación para las zonas de restricción y prohibición que vayan siendo generadas, esto es una planificación con el jefe del Departamento de Recursos Hídricos, pero que no solamente está mirando
la zona de restricción y prohibición en agua subterránea, sino también las zonas de declaración de agotamiento. Y cuando hablamos de zona de agotamiento, hablamos de los cauces superficiales. Es decir, hoy día a nivel país tenemos del orden de 10 a 11 cauces superficiales definidos con declaración de agotamiento, pero en el balance correspondiente, esto es que existan unos derechos consultivos permanentes continuos, prácticamente todos los cauces de la zona norte hasta el centro, sur de nuestro país, ya se encuentran con esta situación de disponibilidad y por lo tanto están en condición de declararse como agotados. Pero no nos queremos quedar solo allí, sino que también hemos establecido un plan de trabajo y aquí debo decir que el trabajo ha sido bastante fructífero con la gente de la Contraloría durante el año 2020-2021 y en un trabajo también colaborativo con la gente de la Dirección de Obras Hidráulicas, nos planteamos un desafío de levantar reservas de aprovechamiento de agua subterránea para asegurar el abastecimiento de la población, no solamente los sistemas de APR, hoy día mandatados por el nuevo código, también, por ejemplo, para el abastecimiento urbano. Y eso significa que, y lo hemos conversado con el área correspondiente de Contraloría, tenemos que avanzar decididamente en poder establecer nuevas zonas o nuevas reservas dentro de todo el territorio del país. Tenemos reservas ya declaradas, tenemos reservas que están asociadas a temas ecosistémicos que también hoy día el nuevo código nos mandata, pero ciertamente el foco en este caso está vinculado al abastecimiento de la población. Ahora paso a responder algunas consultas efectuadas por Bien, los vamos senadores. en tiempo, por lo menos que prorroguemos Sí. 5 minutos más, Sí, si rápidamente. pudiese ser. Lamentablemente hay Sí. otras comisiones, no es falta de consideración, sino que Sí. estamos... Sí. Respecto de la senadora Proboste, efectivamente la circular número 3, ¿cierto?, que indicaba este nivel de avisar, ¿cierto?, fue una circular que está dejada sin efecto, que hoy día no está considerada dentro de los procesos de fiscalización. De hecho, un proceso de fiscalización es un procedimiento interno regulado en el cual la información es prácticamente confidencial para efectos de no dañar el procedimiento, y en esa línea de fiscalización también es importante señalar que el Ministerio y la DGA, como señalé al principio, ha avanzado en los planes de fiscalización, ha aumentado la dotación correspondiente, pero también en términos de legislación hoy día estamos con una ley corta, ¿cierto?, con un proyecto que nos permite acotar los tiempos de respuesta. Justamente porque pareciera esta situación de impunidad, ¿cierto?, que se señala que se abre el proceso de fiscalización, que no se cierra nunca, queremos acotar los tiempos cuando las infracciones son evidentes. En el caso de las multas, efectivamente, esta es una materia que va directamente trabajada con la Tesorería General de la República, en la cual durante el último trimestre del año 2022 trabajamos en un pilotaje de aplicación que nos permita saber de todas las multas que son sancionadas por la DGA en términos de pago patente por no uso y de las multas, saber cuál es el porcentaje que realmente llega a buen término, entendiendo que dentro del proceso, ¿cierto?, eventualmente hay reconsideraciones o situaciones de protección respecto de ellas. Eso, si no me equivoco, era lo que estaba allí. Víctor, como yo entiendo que estamos en el tiempo, hay probablemente algunas respuestas que también, si ustedes pueden hacer llegar por escrito, nosotros Sí. encantados a la comisión, a los senadores, pero a la comisión, y ahí cada uno de los senadores la va a recibir, digamos, sus correos, así que no se preocupe por eso, siga nomás. Sí, solamente quizás señalar que, por ejemplo, en el tema de Magallanes planteado, efectivamente es una situación que nosotros ya visoramos. Para nosotros la última zona de prohibición establecida en el territorio chileno hasta hace 2 años atrás, como zona de restricción y prohibición, era la región del Biobío. No obstante, hace 1 año atrás, en la región de los lagos y los ríos establecimos una zona de restricción, el acuífero Bueno Medio, que en definitiva ya nos alerta que la situación de disponibilidad no es la que teníamos hace un tiempo, basada también en los derechos otorgados también en las cuencas. Y aquí quizás es importante señalar esto, la DGA, si bien es cierto tenemos acuíferos o fuentes superficiales subterráneas donde hay derechos de aprovechamiento otorgados, hemos trabajado también ahí en resoluciones donde el titular tiene que informar la obra de captación que tiene, de tal forma de que
catastre la obra correspondiente y también nos permita entregar, y nos entregue, perdón, la información de los caudales y volúmenes que son capaces de extraer. Esto nos permite también conocer, como herramienta de medición y para la planificación, cuál es la disponibilidad del recurso hídrico. Y esto versa respecto de la aplicación de los artículos 17 en el caso de aguas superficiales y en el caso de aguas subterráneas el artículo 62 para efecto de la reducción temporal del ejercicio de los derechos de aprovechamiento cuando vemos que las fuentes superficiales o subterráneas, ¿cierto?, están con algún estrés hídrico o donde se está afectando, por ejemplo, la sustentabilidad del recurso hídrico. Algo que efectivamente se planteó ahí al Contralor respecto de cuáles son los usos para los cuales los derechos de aprovechamiento han sido otorgados. Cabe señalar que antes de la modificación al año 2005, los derechos de aprovechamiento no existía una obligatoriedad de los titulares de indicar efectivamente para qué iba a ser utilizado este derecho. Recién en el año 2005, después de 25 años, ¿cierto?, de un código vigente, establece que es obligación del titular, por un lado, establecer cuál es el uso para el cual se le va a dar al recurso hídrico y, por otro, adjuntar una memoria explicativa que justifique este uso. Hoy día esta norma se mantiene, pero más estricta, porque en definitiva hoy día dice toda solicitud, independiente del caudal presentado, tiene que incorporar una memoria explicativa en la cual sustente el ejercicio del derecho que está pidiendo y que además nos indique expresamente, como ya se ha dicho, el uso. Esto nos va a permitir levantar a nivel nacional los nuevos derechos de aprovechamiento y también en el histórico que nosotros ya tenemos, que está asociado, por ejemplo, al pago de patentes por no uso. Cuando uno va a terreno, ¿cierto?, verifica en qué se está utilizando este recurso y nuestras bases de datos se van mejorando y hacia eso hoy día debo señalar que también tenemos un indicador dentro de uno de los departamentos, que es el de recursos hídricos, donde estamos mejorando la base de datos. Son 180.000 derechos de aprovechamiento y por lo tanto cada uno de estos significa ir a revisar la carpeta, no solamente la resolución, para establecer las características del derecho que en esta base de datos que por ejemplo hoy día está publicada no están visibles. Por lo tanto en eso también allí estamos creciendo. Sobre la alianza, perdón, respecto de las gobernaciones, que también está planteado ahí por la senadora en términos de los convenios de programación, es importante señalar que la región de Ñuble y del Biobío tienen iniciativas asociadas, por ejemplo, al tema de aguas subterráneas, donde se han realizado 2 proyectos, principalmente para la medición y el catastro, en definitiva, de aguas subterráneas y su disponibilidad, lo cual no quita que esta instancia no se pueda efectuar con los otros gobiernos regionales. Creemos que también es una instancia importante para apalancar recursos hídricos, también es apalancar fondos, perdón, para el conocimiento de los recursos hídricos, y esto lo hemos planteado, ¿cierto?, a los directores regionales de tal forma que esta sea una instancia de trabajo con las gobernaciones correspondientes. Perdón, porque el tiempo Sí, premia, estamos muy obligados. Mire, director, igual usted va a estar invitado la próxima semana, Sí. así que ahí va a haber un tiempo, yo creo, porque no creo que lo ocupemos todo en el punto 1 de la tabla, así que hay una posibilidad de que quizás pueda redondear algunas cosas que queden. Si hay una pregunta que le formulamos tanto a senador Latorre y yo, que no nos queda claro, pues puede hacerlo profundizando lo que está hablando, que es muy importante, los derechos de aprovechamiento, y lo que a mí me interesa esta red hidrométrica nacional, que creo que es decisivo como instrumento, pero que no explicite mucho de todos los no clasificados por uso. Creo que saber por qué esa información que ustedes la entregaron, que la Contraloría no es capaz tampoco de decirlo porque no existe para la Contraloría en lo que ustedes entregan. Entonces creo que sería muy bueno, sí, muy puntualmente, y yo le voy a pedir a los senadores presentes que tengamos consideración que la próxima semana va a volver y es posible que nos pueda dar por escrito o redondear algunos temas, bajar un espacio de tiempo, como también hay que ver el tema de la unidad de glaciología que pasó a esta división. Sería interesante porque es muy fundamental, la inquietud es grande, entonces también preguntarle. Así, muy brevemente eso, y tenemos que darlo por cerrado porque tenemos comisiones, disculpen. Sí, en particular respecto de la no clasificación, ¿cierto?, de los usos. Efectivamente, desde el año 81 hasta el 2005, cada solicitud de derecho de aprovechamiento en su presentación y en la formalidad ingresada de la Administración no tenía la obligación de indicar para qué era el uso. Y, por ende, ¿cierto?, las resoluciones de constitución de derecho de aprovechamiento tampoco lo indicaban. Sí, por ejemplo, en algunos casos en específico, esos que son casos puntuales donde uno puede decir, porque aquí sí, aquí no, algunos titulares efectivamente sí lo señalaban. Señalaban que el uso iba a ser para el riego, para una central hidroeléctrica, o uno podría pensar, por ejemplo, que los derechos no consuntivos, en particular, estaban asociados a proyectos hidroeléctricos, sobre todo cuando estaban radicados en el territorio de la parte alta de las cuencas.
Y ahí uno podría hacer alguna estimación de aquello. No obstante, el gran porcentaje de los derechos de aprovechamiento entregados hoy día, anteriores al 2005, no tienen esta característica en particular, y que en definitiva significa levantar en base a la información del territorio asociada a las otras herramientas que hoy día tenemos, como el uso efectivo, el monitoreo de extracciones efectivas, cuál es el uso que de ese derecho de aprovechamiento se está realizando, que nos permita completar, ¿cierto?, y mejorar esta base de datos. Sobre el Sistema Hidrométrico Nacional, la verdad de las cosas es que es una tarea bastante grande cuando uno piensa en las 101 cuencas del país y va a mirar, por ejemplo, en la zona austral, Aysén, Magallanes, las cuencas son inmensas. La dificultad para construir estaciones es no solamente por la logística, sino que también llevar todo lo que esto necesita, el material, los profesionales, la empresa constructora. Es un desafío para la DGA en la cual hoy día efectivamente estamos enfrascados y sabemos que es necesario aumentar, ¿cierto?, nuestra red hidrométrica, pero no solamente aumentar por aumentar, sino que en definitiva también ser capaces de conservar y de que la información que estamos levantando sea transparente para la planificación correspondiente. En el área de meteorología, en el área de fluviometría, que es esta medición de caudales, y también en el área de glaciología y en el área de nieves. En particular, solamente para tomar el tema de glaciología, hoy día a nivel país tenemos del orden de 56 cuencas que tienen glaciares, de las cuales 33 de ellas no tenemos estaciones. No tenemos estaciones de monitoreo, entonces es completamente necesario. Estas 33 estaciones prácticamente están radicadas entre la zona norte del país hasta la región de los lagos, y donde, por ejemplo, en situaciones de estrés hídrico o de falta de caudales, en las cuencas de Aconcagua, en particular en la cuenca del Tinguiririca, Rapel y otras de la zona central en específico, es necesario tener esta información. ¿Y por qué es necesario? Porque en definitiva el glaciar hoy día, en estas cuencas en específico, es el que sustenta la actividad agrícola. Cuando en un año normal las precipitaciones no logran ser normales, el que abastece la fuente superficial, la cuenca superficial, es el agua disponible en los glaciares. Y aquí uno tiene que hacer el ejercicio, ¿cierto?, de que esta información es vital, no solamente para el desarrollo productivo de la cuenca, sino porque en definitiva también nos permite sustentar el abastecimiento de la población. Hoy día, Aconcagua, prácticamente todo el abastecimiento de la población, sector de Valparaíso o Concón, es en base a los derechos superficiales existentes en el río. Y esto significa que uno debería tener una mirada hacia adelante para conocer qué está pasando con nuestros glaciares, porque nos permite efectivamente programar cuáles son los usos productivos y con ello apalancar las iniciativas correctas en materias, solo para cerrar, senadora, en materias respecto de las obras necesarias y lo que se necesita en la cuenca para que ésta pueda mantener su desarrollo, en términos de la gente que vive en él, pero también de los usos productivos donde se sustenta la vida en cada una de ellas. Muy bien, vamos a dejarlo hasta ahí porque ya es imposible prorrogar más. Yo quiero agradecerle al director general de Agua, por supuesto, por su exposición, sus respuestas, que ha invitado, como bien sabe, para la próxima semana, así que vamos a poder profundizar derecho a aprovechamiento. Ya no voy a daros más la palabra. No, solo para que perdón. a la Asociación de Funcionarios. Muy Si bien, le pero no parece. sé si cabe ahí, porque nosotros tenemos una invitación que es conocer un informe que nos hace un experto español, entonces tenemos que ver eso. Ese va a ser el primer tema. Ese va a ser el primer Sí. tema, y no sé si nos va a dar el espacio, yo espero que sí, y si nos da el espacio, entonces ahí lo valoramos y invitamos también. Pero es muy importante que ahí profundicemos el tema de glaciología y el tema de los derechos a aprovechamiento de agua, que es fundamental, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, director, y por haberse cumplido la gestación, se levanta.